Buenas noches a todos. Askermoki, Pan, Takenitaki, ¿me escuchan? Hola, Román, buenas noches. Sí, te podemos escuchar fuerte y claro. Muy buenas Gracias. noches, hermanos Román, buenas noches. Buenas noches a todos. Un cordial saludo. Espero que estén muy bien. Damos inicio a este último módulo. De hecho, hemos dado ayer con la presentación, la programación, las actividades y también lo que es el contenido, ¿no? No sé si revisaron la plataforma, ya está cargado todo para la semana. Y durante estos 4 semanas lo vamos a desarrollar conmigo, ¿ya? Y de hecho es el último módulo, ¿no? Del diplomado, ya han pasado 4 meses, esto es el último mes, con esto terminamos este diplomado. Espero que hasta ahora se haya desarrollado de la mejor manera. Ahora nos Por toca ver favor, lo que es investigación, ¿sí? Es un por taller de favor, investigación y difusión, ¿sí? ayúdenme por favor. Mi nombre es Germán Flores. Yo ingresé a la plataforma el día de ayer. Quise revisar los materiales que, que había subido y cuando yo busqué en la primera carpeta que dice los primeros materiales, hay como 15 documentos de investigación, pero en la segunda y la tercera hay unos certificados de unos cursos que no entiendo. Seguramente ahí hay un error, ¿no? En la Ah, ya, carpeta ya. 1, en la carpeta 1 sí están, como digo, varios materiales. Para ser exacto, están, déjenme contabilizar, están aproximadamente eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por 3, 45 documentos de investigación. Esos son lo que se encuentra en la carpeta 1. En Ah, cambio, ya. en la carpeta 2, como digo, están un listado y igual en la carpeta 3 está un listado más otra carpeta de una serie de certificados que no entiendo de qué se trata. Por tanto, no he podido Ah, ya. revisar o no pude revisar ningún material para la clase de hoy día, ¿no? Ya, mil disculpas. Seguramente ha habido algún error. Tengo varias carpetas de libros de metodología, quise compartir eso. Entonces, tal vez no lo he copiado bien. El link lo voy a rectificar esas carpetas, ¿ya? Son libros de metodología, de epistemología, de todo lo que tenga que ver con tema de investigación, ¿ya? Entonces, no sé si están viendo. A modo de esperar, vamos a revisar un poco lo que es nuestra plataforma. Entonces, si es que no lo han visto, ahora lo van a ver. Hoy vamos a ver 4 unidades, ¿ya? Básicamente son aspectos conceptuales que nos permiten comprender mejor lo que es el taller, ¿no? Ahí está la guía didáctica, ¿sí? Seguramente han revisado ya todos qué es lo que vamos a ver durante este módulo. Ahí está los contenidos que vamos a abordar ahora, ¿sí? De hecho, esto estamos viendo ahora, hace un momento en la presentación. Lo vamos a abordar los 4 ahora, ¿no? Aquí está el foro, la tarea, la evaluación 1, y lo que hacía referencia era para esto, ¿no? Entonces, seguramente estos dos, vamos a hacer la prueba. Tal vez hay algún error, lo vamos a rectificar, ¿ya? Entonces, son materiales complementarios que nos van a permitir abordar, entender mejor lo que es el tema de taller de investigación, ¿ya? Está muy lento. Ah, ya, sí, tienes razón, ¿sí? Hay un error. Vamos a rectificar, ¿ya? Entonces, al terminar la clase lo voy a rectificar, les voy a compartir lo que quería realmente compartirlos. ¿Listo? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar con este taller que es de investigación, ¿ya? El mayor dificultad que siempre tenemos es el tema de investigación, ¿no? Seguramente en los anteriores módulos han aprendido mucho sobre lo que es la cosmovisión, ¿no? Ahora, ¿cómo lo plasmamos, no? Muchas veces estos conocimientos se convierten en transmisiones orales, ¿no? Entonces se van transmitiendo de una generación a otra
y muchas veces se van perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, hoy en día, más que nunca, se empieza a hablar, ¿no?, de querer revitalizar todos estos conocimientos. Sin embargo, nos faltan algunas técnicas, instrumentos propios de lo que sería la parte andina, la cosmovisión como tal, ¿no? Entonces, nos basamos, y seguramente eso han visto con Froilán, ¿no? Nos basamos en lo que es el conocimiento occidental para poder plasmar lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos en este momento publicar algún artículo científico en alguna revista indexada, seguramente, necesariamente tenemos que enmarcarnos, ¿no?, lo que manejan la metodología, ¿sí? Entonces, nosotros en este taller vamos a aprender todo aquello, ¿sí? Vamos a comprender, vamos a desarrollar y sobre todo vamos a presentar un trabajo en el cual nosotros podamos presentar todo lo que hemos aprendido o, en su caso, todo aquello que nos interese y que nosotros requerimos o queremos difundir, dar a conocer, ¿no? O simplemente investigar, ¿ya? En eso consiste este taller. Entonces, para poder entender mejor el desarrollo, la investigación como tal, es importante tener en cuenta algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, con lo que vamos a abordar ahora es la relación hombre-conocimiento-realidad, ¿no? Cuando nosotros estudiamos cosmovisión, vemos desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Y cómo esto se interrelaciona con todos los elementos, ¿no?, que lo rodean, ¿ya? Entonces nosotros decimos, cuando estudiamos cosmovisión, necesariamente debemos comprender nuestro entorno para poder interactuar y para poder sobrevivir, en pocas palabras, ¿no? Entonces, imaginemos que yo vivo en el altiplano, de hecho soy del altiplano, y estuve como un año en el oriente de Bolivia, ¿sí? Entonces, el desarrollo, eh, las costumbres, no sé, los quehaceres cotidianos son totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, muchas veces hay cosas que no haces, digamos, en una región, pero en otras tienes que hacer, tienes que aprender a hacer. Entonces, la relación entre el ser humano y la naturaleza, el medio ambiente, todo el entorno, es fundamental. Y a partir de eso es lo que nace el conocimiento, ¿sí? El conocimiento así de forma general, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, esto es un taller de investigación y difusión, ¿no? Tenemos que aprender todo este proceso, cómo es que desarrollamos, ¿no?, lo que es o cómo producimos el conocimiento, ¿ya? Entonces, veremos, ¿no? Abordaremos, ¿no? Desde que aparece el ser humano, ¿no?, de hace 2500 años antes de Cristo, aproximadamente, el ser humano aparece en la faz de la Tierra, ¿sí? En el que el ser humano, desde su aparición, se preocupa, ¿sí?, de entender su entorno, ¿sí? Muchas veces, entender su entorno le ha permitido al ser humano, como decíamos, poder sobrevivir, ¿ya? Sabemos, ¿no? Sabemos la parte histórica del ser humano, cómo se ha desarrollado, ¿no? Entonces, diremos que entender su entorno le ha permitido sobrevivir y poder desarrollar la sociedad, poder modificar su sociedad, ¿sí? 2500 años, dije, ¿no? 2500 o 2.5 millones de años son aproximadamente, ¿no? Entonces, el hombre, para poder interactuar, para poder entender su entorno, adquiere conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento? Un conocimiento empírico que parte de la experiencia directa con las cosas que el ser humano va interactuando, ¿sí? Entonces, imaginemos, ¿no? El sol sale a las 7 de la mañana en el mes de, no sé, voy a decir, junio, ¿ya? En cambio, en enero sale a las 6:30. Entonces, eso va aprendiendo, pero con la experiencia, ¿no? Con el pasar de los años, el ser humano va aprendiendo, ¿sí?, con la experiencia. Ahora, este conocimiento que va adquiriendo a través de la experiencia le permite al ser humano poder transformar su entorno, ¿ya? A través de este conocimiento, ellos pueden
mejorar su hábitat, pueden mejorar su sociedad, ¿sí? Es así que el hombre salvaje pasa a ser hombre hoy en día, por ejemplo, capitalista, ¿no? Entonces hay ciertas fases históricas, ¿no? Que se van eh, dando, ¿no? Entonces, del salvaje, del periodo nómada se va lo que es el salvajismo, lo que es el esclavismo, lo que es a ver, del primitivos, ¿no? Entonces, más o menos así se va desarrollando la parte histórica del ser humano como tal, ¿no? A tal punto en el cual llegamos a lo que estamos hoy en día, ¿no? En el cual vemos una sociedad totalmente desarrollada a partir de los conocimientos que han ido adquiriendo los seres humanos, ¿ya? Entonces, en todo esto podemos decir que las personas, el sujeto como tal, ¿no? Parte de una realidad, ¿no? Que es su entorno, ¿ya? Entonces, todo su entorno, el medio ambiente, ¿sí? Es su realidad y aprende de aquello, ¿ya? Y en el medio ambiente existen diferentes elementos, ¿no? Pueden ser naturales o pueden ser culturales. A esto lo llamamos objetos. Entonces, hay una relación entre el sujeto, el ser humano, con lo que es el objeto, los elementos naturales del medio ambiente, ¿no? Que pueden ser naturales o culturales. Naturales cuando no han sufrido ninguna modificación y culturales cuando tienen que ver con la producción del ser humano. Entonces, estamos hablando de elementos, de objetos y la relación con el ser humano, ¿no? O el hombre en relación con el ser humano. ¿Ya? Ahora bien, esta relación del ser humano, ¿sí? Se da en una realidad. ¿Ya? La realidad. ¿Y qué es la realidad? Es la pregunta, ¿no? Del millón. ¿Sí? Anderegg lo define como lo dado, lo existente, ¿no? Entonces, la realidad es lo que existe, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una investigación, si bien podemos interpretar ciertos hechos que no existen, ¿sí? Pero todo parte de una realidad, ¿ya? Los conocimientos que vamos adquiriendo parte de una realidad. Y esos conocimientos que vamos adquiriendo sirve para una realidad, ¿sí? Lo vamos plasmando en una realidad todos esos conocimientos, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que existe, cuando hablamos de la realidad, es palpable, pero en algunos casos también puede ser simplemente observable, ¿no? Hay algunos elementos de la realidad que podemos palpar, que podemos tocar, que podemos sentir, ¿no? En este momento tengo en mi mano un celular, no puedo tocar, puedo sentirlo, ¿ya? Ahora, en mi cuenta bancaria tengo 100 bolivianos, ¿no? 100, número. ¿Puedo tocar? ¿No? Son representaciones, ¿no? Pero que nos permiten explicar una realidad, ¿no? Entonces, en algunos casos, esta realidad solamente puede ser observable, ¿ya? Ahora, es así que la realidad se va a dividir en fáctica y formal, ¿ya? Es decir, lo fáctico es lo material. Lo formal, lo que decía que solamente puedo ver, si quieren, son ideas, son abstracciones, ¿ya? Entonces, lo fáctico tiene que ver con hechos materiales, ¿no? Y los hechos materiales pueden ser elementos naturales o pueden ser elementos sociales o culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un árbol, ¿no? Entonces, puedo sentir, puedo tocar, puedo oler, ¿no? ¿Sí? Entonces, es fáctico porque es materia, ¿no? Digamos, una casa no es fáctico, ¿no? Un celular es fáctico, ¿no? Ahora, lo formal, ¿no? Lo formal son ideas, todo aquello que solamente puedo observar, perdón, solamente puedo idealizar, son ideas. Por eso decía, ¿no? Por ejemplo, un número, ¿no? A ver, aquí tengo una hoja, a ver, tengo bolígrafo. Pues aquí voy a colocar un número, ¿sí? No sé si ven, no se ven. Bueno, ya. Digamos que tengo un número, ¿ya? Un número lo puedo tocar, puedo oler, puedo sentir un número, ¿sí o no? No. No, ¿sí?
Es algo formal, ¿sí? Que me permite interpretar, que me permite explicar una realidad. Pero es simplemente idea, es abstracción, ¿ya? Entonces, el ser humano, si bien se interrelaciona en un medio ambiente, en una realidad, esta realidad puede ser fáctica o puede ser formal, ¿ya? En ambos casos, nos permite explicar, entender, interactuar con el entorno, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una investigación, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Podemos utilizar o partimos de una realidad fáctica o puede ser formal o podemos explicar desde una realidad fáctica o formal, ¿ya? Esto lo veremos más adelante, ¿no? Ahora, hablemos de conocimiento, ¿no? Para definir qué es conocimiento, nos basemos a lo que es el origen etimológico. Nos dice que tiene origen latín, cognoscere, que significa noción, ciencia, sabiduría, acción, efecto de conocer, averiguar, etc. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, ¿no? Estamos hablando de un proceso a través del cual diremos que se llega a una conclusión. Pero esta conclusión parte de la razón del ser humano, es decir, el ser humano se va penetrando en la esencia de las cosas para poder explicar una realidad. Ejemplo, ¿no? Yo quiero conocer este celular, ¿qué hay por dentro? ¿No? Entonces, a simple vista es un celular. Entonces, para conocer, entonces tengo que manipular, tengo que destornillar, ¿no? Y seguramente voy a conocer, ¿sí? Entonces, eso es el conocimiento, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Vas a hablar con conocimiento. ¿Qué te están diciendo? De que vas a hablar, ¿no? Cuando sepas bien las cosas, ¿no ven? Entonces, yo no puedo decir nada si no tengo conocimiento, es decir, si yo no conozco, si no sé respecto, ¿no? A un elemento cualquiera. ¿Ya? Entonces, el conocimiento es la conclusión de un proceso, ¿no? Que realiza el ser humano, ¿no? El ser humano, como dice aquí, se va penetrando en la esencia de las cosas, ¿no? Y eso produce un conocimiento. Nosotros cuando interactuamos con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Vamos conociendo, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo conocimiento, ¿sí? Pero ¿cuándo? Cuando interactuamos, ¿no? Puede haber muchas formas, pero el conocimiento como tal es lo que sé respecto a lo que ya he interactuado. ¿Ya? Ahora, muchas veces este conocimiento va a surgir a partir del proceso de la investigación, ¿ya? Entonces va a haber un proceso de investigación, ¿no? Un proceso de investigación. Esto me va a permitir obtener el conocimiento, ¿ya? A esto lo vamos a llamar el conocimiento científico, ¿ya? Un proceso previo. A eso lo llamamos investigación científica. Bien, seguimos desarrollando. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema, ¿ya? O dejan un mensaje en el chat, igual lo vamos a leer. ¿Listo? Bien. Entonces, sabemos qué es conocimiento. Ahora, hemos hablado de conocimiento así de forma general. Ahora veamos, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, hay lo que es el conocimiento científico y el conocimiento empírico. Hace un momento decía, el ser humano, desde que aparece en la Tierra hace 2.5 millones de años, va queriendo entender su entorno para poder desarrollarse, para poder interactuar de la mejor manera, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, ¿no? Nosotros igual, desde que nacemos, siempre estamos buscando, ¿no? O estamos experimentando, ¿sí? Y muchas veces vamos adquiriendo conocimiento en la escuela, en el colegio, en la universidad, a través de nuestros padres, a través de nuestras propias experiencias. Entonces, el conocimiento empírico es todo aquello que nosotros obtenemos a partir de nuestra experiencia.
Y el conocimiento científico es todo aquello que obtenemos a través de un proceso llamado investigación científica. Ahora bien, cuando hablamos de la academia, cuando hablamos, por ejemplo, de producir investigación, de difundir investigación, hablamos de este proceso del conocimiento científico. ¿Sí? Eso significa que ese conocimiento que hemos adquirido, que hemos desarrollado, tiene que ser producto del proceso de una investigación científica. Eso significa que debemos utilizar un método científico para poder desarrollar aquello. Esa es la única diferencia. Sin embargo, veamos algunas características para que se pueda entender mejor. Conocimiento empírico, ya hemos dicho, surge con la experiencia directa. ¿Sí? Entonces, muchas veces estamos haciendo ciertas cosas, ¿no?, de forma cotidiana y vamos adquiriendo este conocimiento. A esto lo llamamos conocimiento empírico. ¿Sí? Y este conocimiento, también hemos dicho, permite al ser humano interactuar con su entorno, permite sobrevivir en un entorno determinado. Ahora, como son conocimientos que vamos adquiriendo a través de la experiencia. ¿Alguna pregunta? No, solo es interferencia, ¿no? Y seguía, así se... Ya, entonces, estos conocimientos muchas veces son imprecisos, porque solamente lo hemos adquirido a través de terceros o de la experiencia propia. ¿Ya? Algo importante, cuando hablamos de investigación, el conocimiento empírico se constituye como el cimiento, como el conocimiento base para poder desarrollar el conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico surge a partir del conocimiento empírico, ¿ya? Si bien este conocimiento empírico no se puede probar, es impreciso, ¿no?, sirve como base para el conocimiento científico. Y nosotros cuando desarrollamos, por ejemplo, investigaciones desde la cosmovisión, ¿no?, partimos necesariamente de lo que es el conocimiento empírico. Muchas investigaciones se han desarrollado, se siguen desarrollando a través de estos conocimientos y vamos a ver más adelante, ¿no? Existen tipos de investigaciones que parten, por ejemplo, el etnográfico, ¿no?, o la teoría fundamentada, que parten de estos conocimientos empíricos previos y simplemente lo teorizamos, ¿no? Y ya es conocimiento científico, que ya veremos el proceso, ¿sí? Ahora, estos conocimientos empíricos, como decíamos, adquirimos de estas tres formas: a través de las sensaciones, las percepciones y las representaciones. Esas son las tres formas de los que, o las formas como adquirimos de forma cotidiana estos conocimientos empíricos. ¿Ya? Conocimiento empírico. Por otro lado, el conocimiento científico tiene que ver o parte del conocimiento empírico y se vuelve el conocimiento científico en el momento en el cual utilizamos el método científico para obtener este conocimiento. ¿Y qué es un método científico? ¿No? El método, ¿no?, si definimos así de forma fácil, se dice, ¿no?, que es el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. Ese es el método. Entonces, el método en una investigación es el camino, son los procedimientos que se sigue para obtener el conocimiento. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo de que cuando hablamos del conocimiento científico, partimos del conocimiento empírico, aplicamos el método científico, en este caso a través de los instrumentos, obtenemos los datos, con eso obtenemos lo que es el conocimiento científico. Ahora, como ya hemos aplicado un método o un instrumento científico, ahora sí se puede probar, ¿ya? Ahora sí podemos medir este conocimiento, ¿ya? Esa es la característica del conocimiento científico, ¿ya? Por otro lado, es una actividad social, vale decir, el conocimiento científico puede desarrollar el ser humano, ¿ya?
Entonces alguien dirá, no, también los animales pueden hacer investigación. Evidentemente pueden hacer investigación, pero empírica, porque ellos no tienen o no pueden o no tienen la forma de utilizar un método científico. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es de carácter social. Las personas pueden desarrollar y como hacen las personas esta investigación, o es decir, obtienen este conocimiento científico, ellos pueden desarrollar desde un carácter crítico y teórico, ¿no? O presentar desde este punto de vista el conocimiento científico. Por otro lado, otra de las características del conocimiento científico tiene que ver con lo que es el, como dice aquí, sistemático, ¿no? Y unidades ordenadas. ¿Qué quiere decir? Sistema. ¿Qué es un sistema? Son conjunto de elementos que conforman un todo, ¿no? Que además están interrelacionados. Pongamos como ejemplo un automóvil, ¿no? Entonces, un automóvil tiene ruedas, tiene motores, tiene caja, volante, frenos, embriague, no sé. ¿Ve? Entonces, todo eso son elementos independientes, pero que al final, ¿no? Están interrelacionados y hacen que funcione el automóvil. Ahora, si no tiene volante, posiblemente funcione, pero no va a funcionar como debería. ¿Ve? Entonces, eso es un sistema. Cuando hacemos una investigación, en este caso una investigación científica, igual está conformado por elementos, ¿no? Como el título, introducción, hipótesis, ¿no? Son elementos, ¿sí? Que están interrelacionados, ¿ya? Y que además están ordenados, ¿ya? Entonces no puede ir primero el objetivo, digamos, después recién el título, ¿no ve? Entonces tiene un orden lógico la investigación científica. Entonces cuando nosotros presentamos una investigación científica, tiene que tener este orden, ¿no? Y tiene que tener todos los elementos que hacen que sea una investigación científica. Ahora, esto de válido podemos discutir, ¿no? Es válido universalmente para todas las personas, siempre y cuando, ¿sí? El alcance de la investigación también sea universal. Ejemplo, ¿no? Hay investigaciones, hay conocimientos, hay teorías, hay leyes, ¿no? ¿No? Que tienen validez universal. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿No ve? Aquí en la China, donde sea, ¿no? Es válido esta ley, la ley de la gravedad. Pero hay algunas investigaciones que son de carácter local, ¿no? Por ejemplo, si yo les presento una investigación, los voy a poner simplemente como ejemplo, ¿no? Los bioindicadores de la región altiplánica del departamento de La Paz. ¿Será que, por ejemplo, cuando hablamos de bioindicadores, ¿no? Que tienen que ver con cosmovisión, por ejemplo, no sé, cuando florece, no sé, tal flor, hay que sembrar la papa, o cuando algún animal aulla, va a ser buen año o no, cuando algún ave pone su huevo, digamos, en la parte alta, va a haber lluvia, ¿no? Son bioindicadores, ¿no? ¿Serán lo mismo en la Amazonía? ¿Será lo mismo en los valles? ¿Será lo mismo en el altiplano, no sé, de Chile? ¿No? Entonces son elementos, son conocimientos que algunas veces solamente va a ser locales. Va a depender mucho del alcance de la investigación. ¿Ya? Entonces, esto de universal podemos discutir, por eso decía, ¿no? O sea, hay algunos conocimientos que sí tienen alcance universal, pero que otros no lo tienen. ¿Ya? Dependerá mucho del alcance. Ahora, el conocimiento científico es provisorio. Solamente es válido hasta que alguien no diga lo contrario. Porque la ciencia es un proceso dialéctico. Si ponemos ejemplo, ¿no? A ver, 1999 más o menos entra Google, ¿no? ¿Sí? Desde ahí más o menos funciona Google, ¿no? Y se democratiza el uso del Internet a nivel mundial, ¿no?
Entonces, en ese momento, todos empiezan, ¿no?, a entrar a esa onda y empiezan a diseñarse páginas web, que en ese momento es chino para la mayoría, ¿no? Entonces, las universidades, ¿no?, dan carreras como informática, ¿no?, en el cual la principal tendencia es el diseño de páginas web, formularios y muchas otras cosas. Hoy en día, para los estudiantes de informática, para hacer una investigación, ¿seguirá siendo la tendencia el tema de diseño de páginas web, esas cosas? Seguramente que no, ¿ya? Hoy en día será la realidad aumentada, ¿no? Son otro, o es otro la tendencia. Entonces, la sociedad como tal no es constante, ¿sí? Siempre está en desarrollo. Por tanto, el conocimiento está a la vanguardia del desarrollo de la sociedad. Vale decir, la investigación, el conocimiento que se obtiene, tiene que responder a las necesidades de una realidad, en este caso, la sociedad. ¿Ya? Por lo tanto, la ciencia, si bien alguien no dice lo contrario, muchas veces queda obsoleto, ¿sí? Porque las necesidades o la ciencia se va desarrollando de forma constante. Pero de algo estamos ciertos, de que todo lo que hemos dicho, todo el proceso de la investigación hasta obtener lo que es el conocimiento, todo parte de la realidad y es para la realidad. Se observa, ¿qué se observa? Un hecho, un problema, pero de la realidad. Se descubre a través del proceso de la investigación y se explica, ¿no? Lo que se descubre se explica. A partir de esa explicación nosotros podemos predecir qué va a pasar de aquí en adelante. Estamos hablando de una realidad. En todo caso, cuando hablamos del conocimiento científico, estamos hablando del conocimiento sistemático de la realidad. Partimos de la realidad, llegamos a la realidad. Eso como primera parte, no sé si tienen algunas preguntas, quisiera escuchar sus participaciones mientras voy presentando la otra. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos viendo la parte introductoria, ¿no?, para entender mejor lo que vamos a desarrollar. Escucho sus comentarios, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Me escuchan? Sí, Listen, se escucha. Sí, se Ok. escucha. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer? Sí, un tema. Si bien es cierto, nos hace un poco la reflexión sobre el tema de la investigación, pero todo lo que hasta ahora nos ha dado más está enfocado hacia lo que es la investigación en ciencias, digamos, más como ciencias naturales o la física, las ciencias más exactas, ¿no? Que no está tan vinculado o lo que sería para las ciencias sociales. Ahí tenemos otros elementos que tenemos que comenzar a repensarlo. Por eso mismo, los primeros estudios que se hacen para ciencias sociales, si bien es cierto, utilizan las reglas del método, digamos, este llamado científico, sin embargo, se comienza a repensar el tema del método para el uso de las ciencias, para las ciencias sociales, ¿no? Entonces, desde el propio Durkheim que utiliza para sus estudios, pero por ello mismo él después saca también las reglas del método sociológico, ¿no? Es decir, en sociología, ¿cómo puedo yo utilizar la metodología para poder llegar a determinar o hacer los estudios
científicos dentro de las ciencias sociales, que no es lo mismo que dentro de las ciencias, en este caso, las ciencias naturales, las ciencias físicas y químicas, ¿no? Solo este elemento, ¿no? Ok, muy bien, excelente aporte, Germán. De hecho, vamos a llegar a eso, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido en este diplomado está relacionado con lo que son las ciencias sociales. Entonces, vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, en este momento todavía estamos desarrollando de forma muy general lo que es la investigación, ¿ya? Muy bien, excelente. No sé si tiene alguna participación más, ¿alguien? ¿No? Sí, yo tenía una duda, o sea, con esto de aprender esto de las ciencias, de lo que es investigación, de lo que es científico, de lo que no es científico también, dentro del tema de las ciencias sociales, más allá de ir a las ciencias exactas, los paradigmas que encierra las ciencias sociales, me preguntaba si hay algún paradigma que se acerca a la explicación en epistemología, ontología y tal vez metodología, no sé si estoy enumerando bien, digamos, que se acerque hacia la cosmovisión andina, digamos, ¿no? Lo que es los saberes ancestrales y culturales, porque muchas veces los paradigmas sociológicos, como también exactos, como ya decía el compañero, muchas veces son paradigmas que se han establecido con cánones de fuera, se podría decir, ¿no? Dentro de nuestro contexto, dentro de nuestras culturas, me preguntaba si hay algún paradigma que se acercara más a cómo se podría explicar el tema de la cosmovisión andina como tal. Bueno, esa ¿Ya? es una duda, ¿no? Una inquietud que me surge. Paradigmas que se manejan y lo que está relacionado con el tema de lo que es las ciencias sociales es el paradigma interpretativo, ¿ya? O tal vez Mm, también podríamos utilizar lo que es el sociocrítico, pero generalmente el interpretativo, ¿ya? Entonces, hablando de paradigmas, existen tres, ¿no? El positivista, el interpretativo y el sociocrítico, ¿no? Entonces, el interpretativo tiene que ver con lo que es, por ejemplo, la teoría fundamentada, lo que es el tema de lo que es el etnográfico, lo que es la narración, ¿no? Entonces, son paradigmas o son investigaciones que nos permiten hacer investigaciones desde el punto de vista social, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a profundizar, vamos a desarrollar. Pero propiamente, digamos, un paradigma que sea desarrollado, digamos, desde nuestro contexto, la verdad, desconozco, ¿sí? He visto algunos paradigmas que han intentado, por ejemplo, aquí en Bolivia, lo llaman paradigma socio, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Entonces, haciendo trabajos de investigación, de hecho, desarrollo investigaciones y también asesoro, digamos, de este tipo de investigaciones, y ese paradigma he visto en Profocom, ¿sí? De los profesores en Bolivia, de de la Universidad Pedagógica de Bolivia, ¿ya? Entonces, pero al final llega a lo mismo, o sea, no veo, digamos, que sea específicamente propio, que desarrolle, digamos, un paradigma propio, digamos, en el cual tenga que ver con lo que es cosmovisión y otros elementos, pero no, al final básicamente sigue siendo interpretativo, con algunos elementos, digamos, que tienen que ver, ¿no? Eh, elementos culturales, no sé, así digamos, ¿no? Entonces, más o menos lo veo de esa forma y no lo he visto, ¿no? Entonces, a ver, voy a seguir ahí investigando a ver si es que existe algún autor que ha desarrollado, pero en lo general eso es lo que nos falta, ¿no? Y eso es tal vez lo que nosotros vamos a desarrollar en este taller, ¿no? Aparte de que nos vamos a enmarcar tal vez en lo que existe, tal vez podríamos desarrollar un paradigma propio en el cual sí realmente nosotros podríamos desarrollar investigaciones acorde a lo que nosotros sabemos a partir de lo que es la cosmovisión. ¿Ya? Bien, ahora vamos a Querido ver hermano lo que Román, es... Sí, adelante, escucho. ¿sí me Sí, escucha escucho. ahí? Sí, 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 muy bien. Primero quiero saludarle a usted, buenas noches y bueno, en segundo lugar a todos mis compañeros y compañeras del curso. En ese trayecto de breve explicación o conferencia suya, de pronto viene mi inquietud
pero puede ser que esa inquietud no sea acertada. Espero que tenga tolerancia y sobre todo comprensión necesito. Cuando usted dice el conocimiento científico tiene que basarla o tiene que pasar en un proceso, y este proceso de observaciones tiene que pasar de descubrimiento, tiene que dar una explicación exacta y predecir y surge y todo este proceso, ¿no? Solo eso, todo eso, solo eso así se consideraría que es tal cual en determinado campo, ese es el conocimiento científico. Puede ser entonces, mientras eso no ocurra, por ejemplo, en el mundo de la geografía, en el mundo de la historia, antropología, ciencias, mejor dicho, filosofía andina, si no pasa por ese proceso, y eso no es conocimiento científico. Entonces digo, ¿eso qué es entonces? ¿Con qué nombre catalogamos eso si no pasa por ese proceso? Entonces no serviría, que no sería válido como conocimiento científico, sino quizás, no sé, ¿con qué nombre daríamos? Por favor, nada más. Muy bien, está muy bueno la apreciación, Feliciano. Eso es lo que decíamos, ¿no? La ciencia como tal lo define lo que es el conocimiento científico y lo que es el conocimiento empírico, ¿no? Y eso es lo que hemos dado las características, ¿no? Entonces, hemos dicho, lo que es el conocimiento empírico, lo que hace tal vez referencia, tiene que ver con el conocimiento que lo adquirimos de forma cotidiana, o con la experiencia de las cosas. Entonces, eso está clasificado como conocimiento empírico. Sin embargo, lo otro que tiene que ver con lo que es el método, se clasifica como el conocimiento científico, ¿no? Ahora, me decías muy bien, por ejemplo, el tema de lo que es antropología, sociología, no sé, otras ramas de la ciencia, ¿no? Que para poder presentar como conocimiento científico, obviamente tiene que aplicar lo que es el método científico, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen una tesis en sociología o en antropología, ¿no? Entonces, igual aplican un método, ¿no? Y el método tiene los instrumentos, ¿no? Y los instrumentos, los instrumentos parten de las técnicas, ¿no? Entonces, las técnicas, por ejemplo, son las entrevistas, los grupos focales, los cuestionarios. Hay muchas técnicas, ¿no? Y estos a la vez los instrumentos. Entonces, a través de eso se valida lo que sería como conocimiento científico, estos conocimientos sociales, por ejemplo, lo que me menciona, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tal vez vamos a aprender, ¿no? Y eso es lo que decía un principio, lamentablemente no tenemos todavía desarrollado, entonces, y si en este momento quisiéramos publicar un conocimiento o una investigación en una revista indexada, no sé qué, seguramente no nos aceptan, ¿no ven? Entonces tenemos que enmarcarnos en lo que hay por el momento, ¿sí? Entonces ahí más o menos estamos direccionando, ¿sí? Entonces de tal forma que lo que produzcamos aquí se difunda, ¿no? De eso se trata el taller, ¿no? Entonces por eso es taller de investigación y difusión. Muchas veces estos conocimientos, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Y es más, hemos preguntado, hemos utilizado algún instrumento para recopilar esta información, pero está ahí, ¿no ven? Entonces, ahora es hora o es tiempo, digamos, de que nosotros podamos difundir. ¿Cómo? ¿No? De alguna forma, enmarcándonos en estos paradigmas de investigación que existen y a través de eso poder difundir. Ahora bien, en el transcurso del proceso de la investigación seguramente nos vamos a ir dando de cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas que muchas veces no se puede explicar tal vez desde nuestro contexto, ¿no? Lo que es la cosmovisión como tal, ¿no? Entonces, tal vez vamos a tener que no sé, pues desarrollar alguna estrategia, algún método para poder investigar, para poder desarrollar alguna investigación propiamente. ¿Sí? No sé si les respondí, Feliciano. Gracias, mi querido hermano Román. Muy bien, entonces, No quedo claro, pero le agradezco sobre todo. ok, está bien. Ya, tal vez con el desarrollo ya vamos a ya quedar más claro, tal vez, ¿no? Eh, vamos a ver al final lo que son los paradigmas también, ¿ya? Entonces veamos ahora lo que es la ciencia, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia, tenemos que también definir etimológicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que tiene un origen latín y significa saber, ¿ya?
saber. Ahora, aquí sí podemos hablar, ¿no? De todo lo que me preguntaron, todo lo que comentaron, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conjunto de conocimientos organizados, ¿sí? Conjunto de conocimientos organizados que son obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Está organizado sistemáticamente, de los cuales se deducen principios y leyes. Nosotros desde la cosmovisión andina sí desarrollamos ciencia, ¿no? Sí podemos nosotros obtener conocimiento a través de la observación y lo que es el razonamiento, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos, tal vez, todo lo que hemos ido acumulando, ¿sí? Es ciencia, ¿no? Muchas veces que no se da esta categoría, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque, como decíamos a un principio, tiene que ver con lo que es el conocimiento científico y el conocimiento empírico, y muchas veces lo ven como conocimiento empírico como tal, ¿ya? Pero la ciencia, sí, estamos definiendo según Gutiérrez, ¿no? Etimológicamente significa simplemente saber, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de la ciencia, sabemos que ya son conocimientos organizados, obtenidos mediante la observación y lo que es el razonamiento, ¿no? Que además está organizado sistemáticamente, ¿no? Ahora, a partir de esto, nos dice que se pueden deducir lo que son los principios y lo que son las leyes. Eso es ciencia. Sin embargo, cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de que la ciencia es el resultado de las abstracciones que el ser humano ha realizado a partir de su realidad. Nuevamente volvemos al principio, ¿no? Lo que es la relación entre el ser humano y la realidad. Entonces, el ser humano, a partir de su realidad, de su entorno como tal, ¿no? Va abstrayendo, ¿sí? Eso es la ciencia. Ahora, para abstraer el ser humano de su entorno, ¿no? Nuevamente necesita algún método, ¿no? En este caso, el método científico, ¿sí? Esto le permite verificar ese conocimiento, ¿ya? Entonces, el ser humano, al actuar en su entorno y para poder verificar ese conocimiento, requiere el uso de lo que es el método científico. Ahora, la ciencia es el conjunto de conocimientos ciertos, solo que la certeza absoluta en la ciencia no existe. Eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? No, nada, ¿sí? Cuando hablamos del conocimiento científico, nada es absoluto, no existe la certeza absoluta como tal. El conocimiento científico siempre va a ser provisional. Y eso es lo que decíamos en un principio, solamente es válido hasta que alguien no diga lo contrario. En algún momento se creía que la Tierra era plana, ¿no? Sí, pero luego se descubre de que la Tierra era redonda y lo otro queda en nada, ¿sí? Entonces es provisional, ¿sí? Puede ser sustituido por otros conocimientos y estos pueden refutar, pueden comprobar o rechazar lo que es esa hipótesis que se tenía inicialmente. Eso es la ciencia. Ahora, la ciencia tiene ciertos elementos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, como elementos podemos decir que la ciencia como tal, ¿no? Como hemos dicho, conjunto de conocimientos, pero están sistematizadas. ¿Sí? Esta sistematización se ha dado a través de las relaciones, ¿no? A través de las relaciones y estos acumuladas y estructuradas. Conjunto de conocimientos relacionadas, acumulando y estructurado. Ahora, el método científico, nuevamente hablamos de lo que es el método, ¿sí?
nos dice que nos permite llegar a lo que es el conocimiento. Y eso es lo que decíamos, ¿no? El método lo aplicamos en el proceso de la investigación, ¿no? Y la conclusión, digamos, de este proceso es el conocimiento científico. Esa tal vez es la diferencia entre lo que es el conocimiento científico y empírico, ¿no? Entonces, en el proceso de adquirir ese conocimiento, nosotros no utilizamos en su mayoría un método científico. Entonces, a eso lo llamamos conocimiento empírico. Esos son como elementos de la ciencia. Ahora, tiene también características. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Primero, que tiene que ver con la objetividad. La ciencia debe ser objetiva, debe ser racional, debe ser sistemática y debe ser metódica. Esos son los 4 características principales de lo que es la ciencia. Objetividad, racional, sistemática y metódica. Cuando hacemos referencia a la objetividad, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de ciencias sociales, tiene algo de subjetividad, ¿no? Simplemente voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en ciencias sociales, ¿se puede hacer investigación de los sueños, interpretar los sueños, sí o no? Sí. Sí, se puede hacer, sí, se puede hacer. Ahora, en ciencias exactas, en ciencias naturales, obviamente que no se va a poder hacer, porque eso sería subjetivo, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro de que Germán esta noche se ha soñado con alguna de sus familiares? ¿Puedo probar de que se ha soñado, Germán? Pues me dice, yo le pregunto a Germán, ¿qué te has soñado esta noche, no? Y me dice que me he soñado con fulano de tal, ¿no? Que es mi familia. ¿Será que yo puedo probar eso? ¿Sí o no? No. Algunas veces sí, otras veces no, porque por ejemplo a veces uno tiene un sueño y uno lo dice y después claramente se efectúa el sueño. Ah, ya, podría Pero ser. siempre será subjetivo, ¿no? Claro, pero yo como investigador nunca voy a poder probar si realmente Germán se ha soñado o no. Ahora, el tema del significado puede que sí, ¿no? Entonces, Germán me dice, cuando me sueño con mi familiar, siempre viene, ¿no? Entonces, puede que al día siguiente esté su familiar, entonces pueda probar esa parte, ¿no? El resultado, pero el sueño como tal no voy a poder probar. ¿Sí o no? ¿No ve? Entonces, eso es tema de la objetividad. Ahora alguien diría entonces, ciencias sociales no es objetiva. ¿No ve? Porque lo dicen así. ¿No ve? Ahora, la objetividad tiene que ver tal vez con lo que es el tema del uso de lo que es el método científico. ¿Ya? Ahora, lo racional. Obviamente cualquier conocimiento es racional. Tal vez no todos, pero en su mayoría cuando hablamos del conocimiento, necesariamente debería de ser racional. Sistemático, ¿no? Entonces, hemos definido que es un sistema, ¿no? Conjunto de elementos interrelacionados que conforman un todo, ¿no ve? Elementos interrelacionados que conforman un todo. Eso es un sistema. Cuando hablamos de un conocimiento, estamos hablando que está ordenado de forma sistemática, ¿ya? Y eso es lo que tal vez hacemos, ¿no? Eso es algo que cuando nosotros presentamos algún conocimiento, necesariamente lo ordenemos de forma sistemática, ¿no? Y eso es nuestro cotidiano, por ejemplo, cuando hablamos de usos y costumbres, ¿no? Entonces, eso es sistemático, ¿no ve? Entonces, no puede hacer una cosa y después otro, ¿no? Por ejemplo, siempre yo participo, yo soy de Jesús de Machaca, entonces siempre participo los fines de semana en diferentes actividades, entonces hay un procedimiento específico, ¿no? Sistemático. Entonces, no puede ser uno, no puedes saltarte, digamos, los procesos, ¿no? Entonces, es parte del cotidiano vivir, del entorno como tal del ser humano, el tema del sistemático. Ahora, el tema de lo que es el metódico, ¿no? Tiene que ver con lo que es el método científico, ¿sí? Entonces, necesariamente
requerimos del método. En este caso, en ciencias sociales, utilizamos instrumentos acorde a la investigación que estamos desarrollando. Generalmente el instrumento así por esencia que utilizamos es la entrevista, ¿no? Entonces la entrevista es el instrumento que nos permite recopilar datos y a través de estos datos podemos interpretar, ¿no? Y presentar los resultados. A esto lo llamaremos conocimiento científico. ¿Sí? Otros utilizan lo que es, por ejemplo, el grupo focal, ¿no? Como instrumento, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Instrumento como parte del método científico. ¿Ya? Ahora, el método como tal, lo definimos en un momento, simplemente es el camino que se sigue. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a un lugar, a un X lugar, ¿no? Seguramente hay un camino que debo recorrer y seguramente tal vez hay algunos caminos, ¿no? Que también llegan al mismo lugar, pero estoy seguro de que hay uno que podemos llegar en menos tiempo y de forma segura. ¿Sí? Entonces, más o menos a eso se traduce el método en una investigación. ¿Ya? Entonces, es el procedimiento, es el camino que se sigue hasta llegar a lo que queremos, en este caso, el conocimiento. Entonces, nosotros podemos investigar realidades objetivas, subjetivas, ¿no? Desde lo que es ciencias sociales, pero sin embargo, debemos seguir un procedimiento, ¿no? Para llegar al resultado, en este caso, el conocimiento. Ahora, respecto a lo que es la construcción de la ciencia, ¿no? ¿Cómo construimos la ciencia? Ahí está claramente, puede ser por casualidad, ¿sí? Podemos construir la ciencia por casualidad. Podemos crear o podemos hacer ciencia o construir la ciencia creando conceptos a partir del enfrentamiento de conocimientos con la experiencia. Hay ciertos conocimientos acumulados, eso lo llamamos ciencia, ¿no ven? ¿Sí? Podemos confrontar, enfrentar con lo que es la experiencia. A través de este proceso, también podemos construir o construimos lo que es la ciencia. Y muchas veces de nosotros, de forma cotidiana, con el conocimiento que vamos adquiriendo, tal vez en las universidades, ¿no? En nuestro entorno, a través de nuestra experiencia, estamos construyendo lo que es la ciencia. Otro, y lo que hablábamos, es la construcción de la ciencia a través del uso del método científico. Y esto tiene que ver básicamente con lo que es el proceso de investigación. Lo otro, de lo simple a lo complejo. Esto es inductivo. De un conocimiento conocido a lo desconocido. Y esto es el proceso de una investigación cualitativa, en este caso desde el punto de vista social. ¿Sí? Partimos de un elemento, algo tan básico, ¿sí? Un elemento que conocemos, llegamos a lo desconocido. Y eso es por eso van a ver, hay investigaciones y seguramente ustedes van a plantear algunos temas que aparentemente son conocimientos básicos que conocemos pero que queremos profundizar, pero que en el trayecto se van a ir dando cuenta que es más complejo de lo que se imaginaban o van a obtener más información de lo que ustedes esperaban. ¿Sí? Entonces estamos hablando de este proceso, ¿no? De lo simple a lo complejo, inductivo. ¿Sí? Inductivo. Así es como se construye la ciencia, ¿no? Estas son, digamos, algunas de las formas de cómo se construye la ciencia. Y cuando estamos hablando de ciencias sociales desde el punto de vista de la cosmovisión, tendríamos que enfocarnos tal vez en los primeros, ¿no? O no enfocarnos, sino es así como se obtiene, ¿no? O es así como hacemos lo que es la ciencia, ¿no? Por casualidad, creando conceptos a partir de enfrentamiento de conocimientos con la experiencia, ¿no? Con resultados a partir de la aplicación del método científico, ¿no? Por ejemplo, seguramente han hablado con Manuel de la Torre sobre lo que son las constelaciones y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, conocimientos, ¿no? ¿Sí?
tal vez teóricos que han aprendido, ahora pueden corroborar, digamos, a través de la experiencia y ustedes desarrollar lo que es ciencia o construir lo que es ciencia. ¿Y cómo se clasifica la ciencia? La ciencia se clasifica como ciencia teórica y práctica, ciencia formal y fáctica, ciencia pura o aplicada, y también lo que es las inductivas y deductivas. Esas son las 4 formas o las 4 clasificaciones de la ciencia. ¿Sí? Las 4 clasificaciones de la ciencia. Veamos un poco cada uno de ellos, ¿no? ¿A qué hace referencia? ¿De qué está hablando? ¿Cómo podemos entender? Ciencia teórica y práctica. ¿Qué es la ciencia teórica y práctica? La ciencia teórica y práctica es simple conocimiento o explicación, ¿no? Si separamos un poco, la teoría es el conocimiento o explicación, la teoría. Y lo práctico, todo aquello que se pueda aplicar. Entonces, la ciencia puede ser teórica, como puede ser también la parte aplicativa. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hace una tesis, ¿no? Simplemente es teórico, ¿no? No se aplica. ¿Sí? O en algunos casos también puede ser teoría y también se puede aplicar aquello, ¿no? Entonces, teórica y práctica hace referencia a eso, ¿no? Teórico a lo que es simple conocimiento y explicación, y la práctica, lo que realmente se puede poner en práctica. La ciencia formal y fáctica, ¿sí? Entonces ya hemos visto qué es formal y qué es fáctico, ¿no? Entonces la ciencia formal hemos dicho que son las abstracciones, ¿no? Las abstracciones que nos permiten explicar, ¿sí? Y lo fáctico son los hechos. Pueden ser los hechos sociales, aquello en el que el ser humano interviene de forma directa. ¿Sí? Mientras que lo formal, por ejemplo, lo relacionamos con la lógica y las matemáticas. Son abstracciones. Y lo fáctico, lo real. Si hablamos de ciencias sociales, es todo aquello que interviene el ser humano. Entonces, podemos explicar a través de la ciencia formal y fáctica ciertos hechos, ¿sí? Con abstracciones, pero reales tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo digo que he caminado, no sé, una cierta distancia, ¿no? Entonces, yo podría decir, he caminado mucho, ¿sí? Entonces, uno podría decir, ¿cuánto es mucho? Entonces, si yo digo, he caminado 1 kilómetro, entonces uno automáticamente comprende de que he caminado 1000 metros, ¿sí? Estamos apoyándonos en lo que es lo formal para poder explicar, para demostrar un hecho real. Ciencia formal y fáctica. Ciencia pura y aplicada. La ciencia pura pretende aplicar o incrementar el conocimiento teórico, ¿sí? Lo que existe va a ir aumentando, va a ir incrementando, ¿sí? Y las ciencias aplicadas, exactas, tiene un carácter utilitario, básicamente, ¿sí? Entonces, la ciencia pura pretende incrementar el conocimiento existente, mientras que la aplicada o exacta tiene un carácter utilitario, ¿no? Todo lo que se produce, utilizamos, ¿no? Es como la parte práctica. Inductivas y deductivas, ¿no? Tiene que ver con lo que es el razonamiento lógico, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Decía de lo particular a lo general.
de elementos conocidos llegamos a elementos generales, ¿no? Inductivo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del razonamiento lógico, ¿sí? El inductivo parte de un elemento específico, de un elemento particular, hasta llegar a un elemento muy general. Y esto es propiamente de ciencias sociales, lo que decía hace un momento también. Mientras que la deducción es lo contrario, ¿no? Partimos de un elemento general, llegamos a un elemento específico. Eso es de ciencias puras o naturales, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? Es un proceso lógico en todo caso. Y estos a la vez podríamos subdividir en elementos así más específicos, pero por lo general para comprender, ¿no? Creo que es suficiente, ¿no? Entonces, es así como podemos explicar la clasificación de la ciencia, ¿sí? Y esta clasificación tiene que ver, ¿no? Según su objeto, ¿no? Entonces, según su objeto, la clasificación se da de estas 4 formas. Tal vez podríamos clasificar según otros elementos, ¿no? Pero en tema de investigación, esto es tal vez lo que nos interesa, conocer, saber. Abro el debate nuevamente, preguntas, comentarios que quieran realizar. Sí, hermano, ¿me permite? Sí, adelante. Algo que hemos observado nosotros en el modelo educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, plantea práctica, teoría, valoración, producción. ¿Dónde estaría comprendido desde la identidad esta forma de concebir, hacer ciencia? Porque en todo momento se dice producción de conocimientos, ¿no? Es decir, rescatar el saber mismo desde la propia identidad. Por eso es que en el apoyo teórico está justamente la experiencia de Warisata, ¿no? En ese proceso de construcción de conocimientos. Y cómo es que nosotros comprendemos desde la misma identidad cuando tenemos principios, en qué parte de esa clasificación de la ciencia se puede incorporar dentro de lo teórico práctico, formar fáctico, puro aplicado, inductivo, deductivo, pues del mismo estudiante necesita incorporar todos estos procesos para que de manera efectiva se pueda generar conocimiento, ¿no? Y ahorita esa es la inquietud que tengo, ¿no? ¿Cómo yo puedo desde la misma identidad poder dar cuerpo a esa construcción que se ha intentado dar en el modelo educativo sobre todo, ¿no? Gracias, Ya. hermano. Ok, muy bien. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de la construcción de la ciencia, hemos hablado de que la ciencia se puede construir a partir de la casualidad y tal vez lo que podría relacionarse con lo que me pregunta es el tema de enfrentar conceptos, conocimientos con lo que es la experiencia, ¿ya? Entonces, eso sería la parte que se aplica, por ejemplo, a la escuela Ayllu Warisata, ¿no? Entonces, en un principio fue eso, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento que se impartía en clase, ¿no? Se llega a lo que es la experiencia, con lo que es la parte práctica, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento produce otro conocimiento y eso es lo que hoy en día en la 070 se va aplicando, ¿no? ¿Ya? O creo que lo hacen al revés, ¿no? Primero es la práctica, luego la teoría y luego producen conocimiento. No estoy tan seguro, ¿sí? Pero más o menos ese es el proceso, ¿no? Entonces, el conocimiento teórico y lo que es la experiencia, confrontar y a partir de eso obtener lo que es el conocimiento, ¿sí? La parte de producción de conocimiento. Claro, pero profesor, mira, una consulta, por ejemplo, ya cuando uno de repente puede tener un conocimiento, va leyendo libros, textos, psicología también en las universidades, y entonces uno va, por ejemplo, la epistemología, la lengua de fuego, la filosofía, ya uno va ahí entrando más, ¿no? En investigación.
Y aparte, no solamente de eso, también hay otros investigadores que investigan a los indígenas, ¿no? Como decían ellos antiguamente, a los indígenas, a todos los hablantes, ¿no? Andinos, porque hay otras personas que son, no sé, de otros lados que investigan también, así como nosotros, por ejemplo, queremos sacar una filosofía, queremos ampliar el conocimiento. Ellos también han investigado hace muchos años, antes del año 1979. O sea, ellos también estaban leyendo unos textos así como de investigación, cómo ellos investigan a los niños desde pequeños, o sea, cómo investigan a los individuos, a los pequeñitos, cómo es ellos su aprendizaje, como la lingüística, en todo lo, o sea, todo lo que estamos viendo relacionado, ellos también investigan. Entonces, las personas también ahí va el conocimiento desde niño, ¿no? Y ahora para uno decir, entonces, ¿yo lo puedo aplicar en ciencia? O sea, nosotros una vez tuvimos una clase de ciencia en la universidad. Entonces le dijimos, ¿nosotros podemos aplicar entonces el conocimiento? No, no se puede. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no tenemos puedo decir ya, esta es la filosofía de nosotros la vamos a aplicar, pero no podemos hacerlo todavía porque no hay nada así como decir establecido. Por ejemplo, uno hacer entrar a la aplicación en ciencia los conocimientos, lo mismo que estaba hablando usted. ¿Ya ha terminado? Hola, hola. Parece que ha cortado, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, lo que ponía ejemplo, ¿no? Y de hecho, ¿no? O sea, existen varias investigaciones, tal vez, ¿no? Respecto a lo que es la cosmovisión y muchas otras cosas, pero hoy en día, lamentablemente, como decimos, ¿no? No tenemos tal vez una metodología propia, digamos, para poder hacer investigaciones respecto a lo que nosotros hacemos de forma cotidiana, ¿no? Y eso es lo que aclaraba en un principio, ¿no? O sea, si bien podemos desarrollar, si podemos investigar, pero lamentablemente, por ejemplo, cuando queramos difundir lo que es el conocimiento, tal vez no lo vamos a poder hacer, ¿no ven? Sí, tal vez vamos a poder escribir un libro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Me voy a salir del contexto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy en día publicar un libro es un costo que lo asume generalmente el investigador, ¿no? Ahora, ¿cuál es la competencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia, digamos? No la tendencia, sino cuál es la mejor forma y que el investigador esté reconocido, ¿no? Publicar en revistas indexadas, ¿no? Artículos científicos. Ahora, para eso, para poder acceder, por ejemplo, para publicar un artículo científico, lo que necesitamos es enmarcarnos a sus directrices, a sus criterios que tienen estas revistas para que puedan publicar, ¿sí? Entonces, lamentablemente estamos en esa realidad hoy en día, ¿ya? Hoy en día. Ahora, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, estamos viendo lo que es la ciencia en esta presentación, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista teórico que estamos desarrollando, cómo construimos la ciencia, ¿no? Y lo que acabo de decir, por ejemplo, con tema de Warisata, ¿no? Esto es lo que se aplicaba, ¿no? O sea, conocimiento teórico aplicado en aula, ¿no? Con lo que es la experiencia, ¿no? Y a partir de eso se obtiene lo que es la producción, en este caso de la ciencia, ¿sí? Y ese es tal vez el tema, digamos, y de hecho esa es la esencia de la ley 070, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar lo que se había desarrollado ya hace muchos años atrás, desde 1932, ¿no? En las escuelas, en las unidades de formación. Sin embargo, con el paso de los años ha ido cambiando totalmente, ¿sí? Ahora se está volviendo a ese proceso, ¿no? Son los 4 elementos, ¿no? Hacer, decidir, no sé qué son, ¿no? Entonces son 4 elementos en los cuales uno tiene que ver con tema de producción y precisamente surge a partir de esto, ¿no? Y la metodología, por ejemplo, lo que decía de Profocom, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, a partir de la teoría, ¿no? Y con la experiencia se van produciendo lo que es el conocimiento, ¿no?
Y eso vamos a ver, por ejemplo, cuando estemos viendo lo que es investigación cualitativa. Hay una investigación que se llama investigación-acción, ¿no? En el cual incorpora esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros a partir de un problema, identificar un problema, ¿no? Investigando este problema, ¿no? A través de estos resultados podemos aplicar para solucionar este problema, ¿no? Y esto tiene que ver con este proceso precisamente, ¿no? ¿No? Crear conocimiento a partir de la confrontación de conocimientos y lo que es la experiencia, ¿ya? Y solamente así se podría, según la teoría o la metodología que se maneja en Profocom, se podría desarrollar, se podría llegar a aquello, ¿no? Sin embargo, para muchos esto es un proceso de investigación muy largo, ¿no? Y muy pocos se animan. Pero aunque en Profocom creo que los obligan a que utilicen esta metodología, ¿no? De investigación-acción. ¿Ya? Poco a poco ya iremos adentrándonos, estamos viendo la parte muy general tal vez de lo que es la investigación, ¿sí? Aspectos muy básicos, pero importantes para poder comprender y discutir y sobre todo para poder reflexionar. No sé si tienen algunas preguntas, comentarios. ¿No? ¿No hay más preguntas? Entonces veamos la otra presentación. Déjenme ver un minuto. Segundo. Desde la primera presentación hemos hablado mucho, ¿no? De lo que es el método científico, ¿no? Entonces ahora definiremos qué es el método, este famoso método científico que hablamos mucho cuando hacemos investigación o cuando hablamos de la ciencia o lo que es el conocimiento científico. Lo vamos a definir de forma muy simple, ¿no? El método, igual, origen etimológico, griego, met y otos, ¿no? Hacia a lo largo, camino. Entonces, en pocas palabras, método es el camino que se sigue para alcanzar un objetivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que decía. Cuando nosotros hacemos una investigación, cuando queremos obtener lo que es el conocimiento científico, nos enmarcamos en un camino para alcanzar ese objetivo. A eso lo llamamos lo que es el método, ¿ya? Ahora, el método obviamente tiene diferentes elementos, diferentes componentes, ¿no? Entonces, cuando hacemos investigación, seguramente nos vamos a enmarcar en uno de ellos y vamos a llegar a lo que es el resultado que queremos obtener. Ahora, cuando hablamos de métodos, también existen diferentes tipos de método, ¿no? Por ejemplo, lo no científico, ¿no? Lo lógico y lo que es lo científico. Es decir, el método, el camino que se sigue, no siempre va a ser científico, va a ser también no científico o lógico o lo que es el científico. ¿Ya? Entonces, veamos las características de alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de conocimientos, o perdón, de métodos no científicos, estamos hablando de tipos de método, puede ser de intuición, autoridad, tenacidad. Y cuando hablamos de métodos lógicos, pueden ser de tipo inducción, deducción, analogía, síntesis. Y cuando hablamos de métodos científicos, estamos hablando de lo que es el dialéctico, descriptivo, comparativo, experimental, fenomenología, etnografía, interaccionismo, etnometodología. ¿Sí? Entonces, así es como se clasifica, o estos son los tipos de método. ¿Sí? Ahora bien, nosotros, por ejemplo, cuando realizamos ciencia, cuando hacemos investigación científica, se supone que, o nos dice que nos debemos enmarcar lo que es el método científico. Pero no siempre, ¿no? Hace un momento hemos visto en la ciencia, ¿no? Podemos partir de lo que es la casualidad, podemos hacer confrontaciones entre lo que es la teoría, ¿no? Los conocimientos previos con la experiencia, ¿no? ¿Y la experiencia qué es? ¿Sí? Tiene que ver con conocimientos empíricos que vamos adquiriendo, ¿no? Con métodos no científicos.
¿sí? Con métodos no científicos. Sin embargo, esto nos permite construir lo que es la ciencia. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tal vez la parte teórica, obviamente tal vez se ha obtenido a través de lo que es el método científico, pero podemos contrastar con lo que es no científico. Pero en suma, cuando hacemos una investigación, utilizamos, ¿no? El método no científico, el método lógico y lo que es el método científico. El método no científico, porque hemos dicho, ¿no? Es la esencia de una investigación científica que parte de un conocimiento empírico, de un conocimiento que no ha sido adquirido con un método científico, sino a través de un método no científico, con la experiencia directa con las cosas, con el entorno que nos rodea. O en todo caso, a través de nuestros antepasados, nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, mi papá me ha enseñado una cosa y a él le enseñó a su abuelo, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Y muchas veces por eso decíamos también al principio de que este tipo de conocimiento muchas veces queda en el olvido, ¿no? Y por eso es importante lo que es la difusión de este conocimiento, ¿no? De que conozcan, ¿no? Y que perdure por el tiempo, ¿no? Entonces, si lo dejamos así, seguramente se va a ir reduciendo este conocimiento empírico. Entonces, estamos aplicando el método no científico para obtener ese conocimiento. Ahora, también podríamos aplicar lo que es el método lógico, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una investigación social, ¿no? Hemos dicho lo que es la inducción, es decir, partimos siempre de un elemento básico, pero al final llegamos a un elemento muy general. Yo quiero investigar una cosa, un elemento así pequeño, pero a medida que voy investigando, ¿no? Voy ampliando y me voy enterando muchas otras cosas y al final voy llegando a un elemento mucho mayor, un elemento muy general, ¿no? O podría ser deducción, analogía, síntesis, ¿no? Y cuando hablamos de métodos científicos, no, ahí diremos la clasificación, según lo que es los enfoques de investigación. Si es cuantitativo, entonces diremos es explicativo, descriptivo, correlacional, exploratorio, ¿no? Y si es, digamos, cualitativo, diremos es teoría fundamentada, ¿no? Es etnográfico, es narrativo y es investigación-acción, ¿no? Entonces nos estamos enmarcando específicamente en lo que es el método científico. Sin embargo, ¿no? Para poder investigar, no solamente requerimos de esto, sino también lo que son los otros métodos, ¿no? Y solamente así tal vez vamos a llegar a un conocimiento, ¿sí? Real. Porque muchas veces tal vez no es suficiente solamente el uso de lo que es el método científico, ¿no? Por eso esta clasificación de lo que es el método. Estas son algunas características, ustedes lo van a leer con calma, las presentaciones como ya han visto están en plataforma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen estas características, vamos a leer algunos, ¿no? Dice, fáctico es empírica. ¿Qué es fáctico? Algo real, ¿no ve? Empírica, ¿no? También ya sabemos, trasciende de los hechos, descarta, produce y explica nuevos hechos, ¿no? Entonces, a través del método nosotros podemos, ¿no? Partir de hechos reales, ¿no? De hechos que se puedan, de hechos fácticos, digamos, ¿sí? Ahora, en algunos casos podemos descartar ciertos hechos, ¿no? Podemos producir otros, podemos explicar nuevos hechos. No se conforma con las apariencias. A ver, leemos este uno más. Dice, se vale de verificación empírica, exige una confrontación con la realidad. El método necesariamente nos lleva, ¿no? A verificar, ¿no? A la verificación empírica, ¿no? Y esto se tiene que verificar o confrontar con la
realidad. Eso nos permite el método, ¿no? Entonces, una investigación, ¿no? Cuando utilizamos el método científico que no se pueda verificar, hay que descartar, ¿no? Y muchas veces cuando se hacen investigaciones, ¿no? Aparentemente científicas utilizando un método científico, ¿sí? No se pueden comprobar, ¿no? Y ustedes lo leerán algunas o todas estas características, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características específicas que tiene lo que es el método o el método propiamente. Ahora bien, estamos viendo características. Ahora, el método como tal nos dice que tienen etapas. ¿Cuáles son las etapas del método? Tiene que ver con lo que es la observación. ¿Qué observamos? Un hecho real. Nuestro entorno. ¿Ya? A partir de esta observación planteamos, dice, un problema, ¿no? Entonces dice que cuando hacemos una investigación científica, necesariamente resolvemos un problema científico. Entonces debemos hacer el planteamiento del problema. A partir del planteamiento del problema, formulamos lo que es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la solución tentativa al problema. Es una solución a priori, ¿no? ¿Y cómo planteamos esta solución si todavía no hemos investigado? Tiene que ver con lo que es el conocimiento empírico. Una vez que realizamos la investigación, verificamos la hipótesis. Puede que la hipótesis se apruebe o se refute, o se rechace. ¿Sí? La hipótesis puede ser aprobada o rechazada. Ahora, si se rechaza la hipótesis, no significa que la investigación está mal, ¿no? Recuerden, la hipótesis simplemente es una afirmación a priori, una solución tentativa al problema planteado, ¿no? Entonces, puede que esa solución no sea la correcta. ¿No ven? Entonces, la hipótesis nos sirve simplemente como un guía para desarrollar la investigación, ¿no? Y obviamente las conclusiones. Estas son las etapas del método científico. Es decir, ese es el camino que se sigue para poder abordar una investigación. Y nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una investigación social, ¿tenemos una hipótesis, sí o no? ¿Planteamos hipótesis, sí o no? Es lo que En deberíamos algunos hacer, casos ¿no? sí, Porque y ese en sería otros como que el casos no. fin. Perdón, adelante, Germán. No, disculpen, dale, después le doy yo. Bueno, yo digo que sí debería existir una hipótesis porque es algo que queremos solucionar o algo que queremos saber, ¿no? Algo que queremos estudiar con algún fin. Y por eso planteamos la hipótesis. Ya, muy bien, Ale. A ver, Germán. Sí, yo en cambio estaba planteando en que depende de la investigación que se esté haciendo, pero en investigaciones de caso casi no necesitamos tener ya una hipótesis planteada, ¿no? Pero en una investigación mucho más amplia, ahí sí nos planteamos también ya de alguna forma alguna hipótesis que, como se mencionó, no necesariamente tiene que ser validada esa hipótesis, ¿no? Sino más bien es, digamos, digamos, a partir de todas las observaciones, supongo que esto va a llegar a eso, pero no necesariamente tiene que llegar a eso con todo el proceso que se realiza, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este método o esta etapa del método tiene que ver con ciencias naturales, específicamente con investigaciones de enfoque cuantitativo, ¿no? Y generalmente cuando hacemos una investigación social de enfoque cualitativo, generalmente no se plantea la hipótesis, ¿no? ¿Y cuál es lo que nos sigue? ¿Cuál es lo que nos guía, perdón? Es el problema de investigación, ¿no? La pregunta de investigación. Entonces nosotros nos formulamos una pregunta y eso es lo que al final vamos a probar. Eso es lo que nos va a guiar la
investigación. Entonces, si bien se plantea como de esta forma las etapas del método científico, puede tener cierta variación, digamos, de acuerdo a la temática que se esté desarrollando, en este caso específicamente en ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, las hipótesis básicamente son para investigaciones cuantitativas, ¿no? Ahora bien, ni siquiera para todos, ¿no? Por ejemplo, hace un momento decía, según el método científico, la investigación es cuantitativa, o la investigación cuantitativa es exploratoria, es descriptiva, es correlacional y es explicativa, ¿no? Son 4. Ahora, cuando son... Licenciado, Sí, escucho. perdón, Licen, si la investigación es cualitativa, eh, si no utilizamos hipótesis, entonces, ¿qué estaríamos utilizando, Licen? Pregunta de investigación. En preguntas de investigación. Sí, Ah, ya, Licen, gracias. muy bien. Entonces sigo. Decía, ¿no? En una investigación cuantitativa puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Ahora dirán, entonces, ¿en todas se formula la hipótesis? Tampoco, ¿no? Solamente se formula en correlacional y explicativa. Ahora, en descriptiva se formula siempre y cuando se predice algo. Ahora, si no se predice, no se formula hipótesis. Y en exploratoria tampoco, porque se supone que es exploratoria, se conoce muy poco o casi nada, no hay investigación. Entonces, ¿cómo podría yo formular la hipótesis? En cambio, en una investigación cualitativa, ya sea etnográfica, teoría fundamentada, narrativa, investigación-acción, simplemente no lleva hipótesis. O al menos eso, ¿sí? O de esa forma se maneja o la literatura está de esa forma, ¿no? Entonces, en vez de la hipótesis, recalco simplemente lo que es la pregunta de investigación. Y generalmente cuando se plantea una investigación cualitativa, se tiene una pregunta general y se tiene preguntas específicas. Y estos nos sirven como guía para poder desarrollar la investigación. En un momento vamos a ver las características. Son totalmente diferentes entre una investigación cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, una investigación cuantitativa es correlacional, ¿no? O, perdón, es sistemático, es, ¿cómo decimos? Se me fue la palabra, exacto. Entonces, hago paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, ¿no? Cíclico, digamos, ¿no? Entonces, yo no podría hacer, por ejemplo, primero el paso 5, luego volver al paso 1, ¿no? No. En cambio, en una investigación cualitativa sí se podría realizar, ¿sí? Nosotros sí podemos hacer una investigación cualitativa, pero cumpliendo, ¿no? Con todo el procedimiento, pero yo podría hacer el paso 5 primero, luego el paso 3, luego el paso 1, 4, ¿sí? Pero al final completamos todos los elementos que debe contener una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, unas de las diferencias que se tiene, ¿no? Entre los que son los enfoques de investigación que manejamos o cuando hacemos investigación, ¿ya? Entonces, estas son las etapas del método científico, ¿no? Que puede tener cierta variación de acuerdo al enfoque, sí, efectivamente. Diferencia entre lo que es el método y técnica, eso también es importante, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos método, ¿no? Lo confundimos con lo que es la técnica, ¿no? Ahora hemos definido claramente qué es el método, ¿no? Entonces, hemos dicho que es el camino que se sigue para alcanzar el objetivo. Ahora, cuando hablamos de técnica, son los procedimientos, ¿ya? Son los procedimientos que nos permiten obtener los datos que queremos en el proceso de la investigación. Las técnicas se traducen en instrumentos que nos permiten, ¿no? Obtener los datos. Ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer una investigación sobre, no sé, las labores culturales de la producción de la papa y del chuño, ¿no? No se produce el chuño, ¿no? Producción de la papa, digamos. Labores culturales de la producción de la papa, ¿ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál sería la técnica? ¿Quién va a ser mi sujeto de estudio? Van a ser los agricultores de la comunidad X, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi técnica que voy a emplear para recopilar datos? La entrevista. Entonces, la entrevista llega a ser la técnica, ¿ya? Llega a ser la técnica. Y esta técnica, la entrevista, se traduce en un instrumento que es el formulario de entrevista, o es la grabadora, o es la filmadora, ¿no ve? Necesitamos un instrumento para llevar a cabo esa técnica, ¿ya? Alguien dirá, ¿no? Yo voy a hacer una investigación cuantitativa, quiero saber cuál es el nivel de aprendizaje virtual de los estudiantes del diplomado, ¿sí? Una investigación cuantitativa. Voy a hacer encuestas a todos los participantes, ¿no? Encuestas cerradas. Entonces, la técnica es la encuesta, ¿sí? Y el instrumento, es el formulario, es la hoja, o ahora se hace de forma virtual, ¿no? Entonces, es la página, es la aplicación que me permite llevar a cabo esa técnica, ¿ya? Entonces, ahora estamos haciendo diferenciación entre lo que es el método y la técnica. Entonces, método, los pasos que se siguen es el procedimiento como tal. La técnica tiene que ver con con el proceso de recopilar los datos, ¿no? Y obviamente con la aplicación de un o del instrumento, ¿ya? Entonces, no es lo mismo hablar de método, ¿no? Y confundir con lo que es la técnica. La técnica es parte de lo que es el método, y el método es el camino, es el proceso general que se sigue para alcanzar el objetivo de la investigación. Nuevamente abro el debate. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Solo una pregunta, la diferencia entre técnica y herramienta. Ya. Técnica es el proceso, es cómo cómo voy a obtener los datos, ¿ya? Ahora, la herramienta como tal es la acción, digamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso decía, ¿no? La técnica es la entrevista. ¿Cómo he recopilado los datos? A través de entrevista. ¿Cuál ha sido el instrumento que he utilizado? Ha sido un formulario de preguntas abiertas. Instrumento. ¿Ya? Ya. ¿Entiende? Sí. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Listen, Sí, escucho. yo quisiera pedirle un favor. ¿Nos podría dar tal vez algunos ejemplos con todas estas herramientas técnicas, métodos que usted nos está indicando? Un ejemplo, por ejemplo, cómo empezar a desarrollar ese trabajo de investigación. Esa parte quisiera pedirle el favor, Listen. Ya. De hecho, en eso consiste. Vamos a desarrollar todo, ¿ya? Hasta vamos a aplicar algunos, ¿no ve? Algunas softwares como SPSS y Atlas T para poder procesar todo este conocimiento que vamos a ir, o todos estos datos para poder presentar como conocimiento, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, no se preocupen, ¿ya? Ahora, como ejemplo, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, la técnica es la entrevista, el instrumento, el formulario de entrevista, o la grabadora, o la filmadora, ¿ya? Entrevista es la técnica y el instrumento es el formulario o la encuesta propiamente, ¿ya? Grupo focal es mi técnica, mi instrumento puede ser un cuestionario, puede ser una grabadora, ¿no ve? La técnica, ¿ya? O el instrumento, ¿sí? Entonces, cada técnica se traduce en
en un instrumento. Por ejemplo, mi técnica es la observación, ¿ya? Entonces, yo no voy a ir a observar y ya, ¿no ve? Sino, tengo que registrar. Entonces, puedo tener como instrumento un cuadro de observación, un cuadro de registro. Puedo tener una cámara fotográfica, una cámara filmadora, ¿no? Son instrumentos que me permiten, ¿no? Llevar a cabo la técnica que estoy planteando, ¿sí? Entonces, en su momento lo desglosaremos de la mejor forma, ¿ya? Entonces, eso como ejemplos. Bien, ahora, por último, vamos a ver lo que son los paradigmas y enfoques de investigación. Seguimos en la parte introductoria, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Conocer esta parte, ¿no? Y de esa forma vamos a estar seguros e incluso poder refutar de la mejor forma, ¿no? Lo que es el conocimiento científico, ¿no? Paradigmas y enfoques de investigación. Partiremos de lo que son los paradigmas. Y aquí van a estar de acuerdo muchos, ¿no? Los paradigmas son modelos, ¿ya? Son creencias, ¿no? De cómo se debe hacer ciencia. Eso es un paradigma, ¿ya? Entonces nosotros nos tenemos que enmarcar los paradigmas que existen. Hace un momento preguntaban, ¿no? Entonces existen 3 paradigmas, ¿no ve? El positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Entonces son modelos que debemos seguir a la hora de realizar lo que es ciencia. ¿Ya? Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que estoy costurando mochilas, ¿ya? Entonces ahí tengo 3 modelos de mochilas, ¿ya? Entonces para cada modelo de mochila tengo moldes, ¿no ve? Que tengo en cartón, ¿no? Entonces con eso lo pongo, lo marco y lo corto, ¿no ve? Ahora, estos moldes puedo mezclar, las piezas van a dar igual a cualquier mochila. Evidentemente no, ¿no ve? Entonces un paradigma más o menos es así en una investigación. Son modelos que nosotros debemos seguir. Entonces, al momento de costurar las mochilas, debo yo tener muy en cuenta cuál es cuál, ¿no ve? Entonces, los cortes que correspondan a ese modelo. Entonces, yo voy a utilizar solamente esos y voy a tener la mochila. Ahora, en nuestro cotidiano vivir, ¿qué es un paradigma? Paradigma es conjunto de creencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo como ejemplo y me gusta mucho, por ejemplo, aquí en el altiplano, en La Paz, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien nos invita, digamos, un matrimonio, un bautizo, un cabo de año, ¿no? Por ejemplo, hay que ir con regalo o cerveza, ¿no ven? ¿Sí? Eso es nuestro paradigma. Pero si vamos al oriente, a Santa Cruz, ¿no? Si alguien nos invita, hay que ir, ¿no? Va a haber cerveza, va a haber comida, ¿no? ¿Nosotros qué llevamos? Nada, ¿sí? El anfitrión, el que invita, pone todo. Son paradigmas, son conjunto de creencias que tenemos. Y lo mismo pasa cuando hacemos investigación. Hay paradigmas, ¿no? En los cuales nosotros nos enmarcamos. Ahora, algo importante, ¿no? Estos paradigmas muchas veces no cuestionamos. Les pongo un ejemplo. Esto nos planteó un docente hace muchos años atrás y les vuelvo a narrar el mismo ejemplo, ¿ya? Esto es un pescado, ¿ya? No sé, no soy buen dibujante, a ver, voy a tratar de dibujar bien. ¿Sí? Parece pescado, ¿no? Y esto es un sartén, ¿ya? Es para freír el pescado, ¿no? Y hay una mamá que está con su hija, ¿no? Y le dice, y la mamá prepara el pescado para fritar, ¿no? Entonces la mamá lo baja con cuchillos la cabeza y también baja la cola, ¿no? Y la niña le pregunta a su mamá, ¿no? Le dice, mamá, ¿por qué estás quitando la cabeza y la cola? ¿No? Y su mamá le dice, hijita, no sé, dice, ¿no? Pregunta a tu abuela, ella me enseñó y yo cocino de esa forma, ¿no? Entonces la niña va donde la abuela, ¿no? Y le pregunta, abuela, ¿por qué se cocina así el pescado? Le dice, ¿no? Ay, no sé, hijita, pregunta a tu bisabuela, ella me enseñó y yo lo cocino de esa forma y así es como lo enseñé a tu mamá. Va donde su bisabuela, ¿no? Y su bisabuela dice, ¿no?
es que antes, en mi tiempo, los sartenes eran pequeños, ¿no? Y para que entre el pescado para fritar, teníamos que cortar la cola y la cabeza. Eso es un paradigma. Muchas veces realizamos cosas, ni siquiera cuestionamos del por qué. Ahora, eso me ha gustado. Han cuestionado, por ejemplo, lo que hemos hablado de ciencia, hemos hablado muchas cosas, entonces lo cuestionamos, ¿no ve? Entonces lo que nos falta es llevar a cabo, ¿no? Eso es lo que nos falta. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos en una clase de metodología, digamos en la universidad, seguramente enseñaríamos y nadie diría nada. O sea, listo, existen esos tres y punto, nos enmarcamos y ya está. ¿No ve? Pero aquí no, o sea, algo está fallando, ¿no? Estamos en un diplomado de cosmovisión y algo, los paradigmas no están de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar. ¿Ya? Entonces, eso es el paradigma. Que actuamos, que hacemos, pero no cuestionamos del por qué, pero tenemos que hacer, ¿no? Si en este momento pregunto a las personas, ¿no? Me dice, me ha llegado invitación, tengo que ir con regalo. ¿Y por qué tienes que ir con regalo? Porque sí, porque la gente me va a mirar mal, o sea, pero nunca se cuestiona del por qué o cómo, ¿ya? Y muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de cosmovisión, también son paradigmas, ¿sí? Entonces, las personas actúan de una cierta forma, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas cosas en el campo, costumbres, tradiciones, ¿no? Que se dan y muchas veces actúan porque sí, digamos, ¿no? ¿Ya? Son paradigmas que se van transmitiendo, ¿no? De una generación a otra, ¿no? Son paradigmas de nuestro cotidiano vivir. Y lo mismo pasa con los paradigmas de la investigación. Entonces nos dice que en la ciencia existen tres paradigmas y listo, nos tenemos que enmarcar en los tres, en cualquiera, ¿no? Pero nos tenemos que enmarcar. Ahora, cuando hablamos de la ciencia, los paradigmas definen el comportamiento o las fronteras de comportamiento. Por lo tanto, un paradigma, por ejemplo, positivista, ¿no? Nos dice cómo debe ser. O un paradigma interpretativo nos dice cómo debe ser. ¿Ya? Son patrones de comportamiento de investigación los paradigmas. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de paradigmas, por ejemplo, me gusta mucho de esto experimento. Seguramente muchos tal vez ya lo conocen, es muy común este experimento, ¿no? Hay 5 monos, un grupo de científicos los mete en una jaula, en el medio de la jaula hay una escalera, ¿no? Y ahí lo ponen en un racimo, plátanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ponen el plátano, obviamente por naturaleza, los monos saltan, ¿no? Para querer comer. En ese momento, los científicos, ¿no? Sueltan el agua fría, helada, ¿no? A los monos, ¿no? Como castigo. ¿Sí? Entonces, cada vez que alguien se anima a saltar para querer comer, sueltan el agua, ¿no? Hay un momento en el cual los monos, ¿sí? Pegan para no sufrir ese castigo porque sufren todos, ¿no? Lo pegan al mono que quiere comer el plátano, ¿sí? Entonces hay un mono siempre que tiene hambre, salta para querer comer y el resto se encarga del mono, ¿no? Lo agarra y lo pega. ¿Para qué? Para no sufrir el castigo del agua fría, ¿no? Hay un momento en el cual ninguno de los monos, ¿sí? Salta, se atreve a querer comer el plátano, ¿ya? En ese momento cambian a un mono, ¿sí? Entonces hay ahora 4 monos antiguos y un mono nuevito, ¿no? Y como es nuevo, no sabe de los castigos, ¿no? Cuando pone el plátano, salta este mono y los 4 antiguos, o los monos antiguos, van detrás del mono nuevo y lo pegan. Este mono nuevo ni siquiera ha recibido ni un chorro de agua fría, pero ha sufrido los golpes. Hay un momento en el cual ya
ya no quiere recibir más golpes, ¿no? Entonces ya deja de querer comer el plátano. Y así van cambiando. Hay un momento en el cual hay 5 monos, todos son nuevos. Ninguno ha sufrido ningún castigo, pero ninguno se anima a saltar para querer comer el plátano, ¿no? Y los científicos dicen, si le preguntáramos a los monos, ¿por qué no saltan a comer? Seguro que dicen, es que aquí así siempre ha sido, ¿no? Pero no saben del por qué, la esencia. Nunca se han cuestionado del por qué y tal vez no saben del por qué porque nunca han recibido el castigo. Y así nosotros desarrollamos la ciencia. Así nos desarrollamos de nuestro cotidiano vivir. Cada día vivimos paradigmas. A ver, pregúntense, analicen su comportamiento, analicen su cotidiano vivir y van a ver que están viviendo paradigmas que muchas veces ni siquiera nos preguntamos del por qué o ni siquiera sabemos del por qué, pero tenemos que actuar, tenemos que vivir de alguna forma, ¿no? Y muchas veces los paradigmas vienen de nuestro entorno como tal, ¿ya? Ahora estamos en investigación. Ahora, en investigación existen 3 paradigmas, 3 modelos en los cuales se enmarca la investigación. Y a esto responde lo que hemos visto hace un momento, ¿no? A esto responde lo que es científico y lo que no es científico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paradigmas de investigación, nos dice que existen 3 paradigmas. El positivista, el interpretativo y lo que es el sociocrítico. Cada uno tiene sus propias particularidades, ¿no? Recuerden, son modelos en los cuales se enmarca, son patrones que nos enmarcan de cómo hacer investigación. Ahora, por ejemplo, si hablamos del paradigma positivista, esto también se denomina cuantitativo, empírico, analítico, racionalista. Surge de las ciencias naturales. Por tanto, es contrario a las ciencias sociales. Entonces, aquí solamente vamos a investigar toda aquella investigación que tenga que ver con ciencias naturales y no las ciencias sociales. Por tanto, como son ciencias naturales, aquí podemos predecir. Ahora, algo importante, la relación entre el sujeto, que es la persona que investiga, y el objeto, el fenómeno estudiado, es superficial. Ejemplo, yo quiero estudiar, por ejemplo, cuánto gastan los fraternos del Gran Poder. Para los que no son de Bolivia, Gran Poder es una festividad importante de la ciudad de La Paz, ¿ya? Generalmente se desarrolla en mes de mayo, ¿no? Pero estos 2 últimos años no se ha llevado a cabo, ¿ya? Entonces ahí los fraternos gastan cualquier cantidad de dinero. Y no solamente en esa fiesta, ¿no? La fiesta empieza más o menos en diciembre, ¿no? Hasta lo que es mayo, ¿no? La entrada final. Entonces yo quiero saber cuánto gastan de dinero en participar en esta festividad. Entonces yo puedo ir a una de las entradas, preparo mis instrumentos, en este caso encuesta, hago las encuestas, ¿no? Les hago llenar y ya está, me desaparezco para siempre, ¿no? Y presento los resultados en la universidad, digamos. Entonces la relación entre el sujeto investigador y el fenómeno estudiado es superficial, ¿ya? No necesito tener una relación continua con el sujeto objeto estudiado. Por tanto, este paradigma tiene que ver con lo que es datos numéricos, datos estadísticos. Va a cuantificar, va a medir, va a verificar lo que estoy estudiando. Por tanto, muchas veces la relación teoría-práctica está muy separada.
¿sí? Muchas veces puede ser teórico nada más, nada de práctica esta investigación, ¿ya? O en algunos casos también puede ser práctico. Ahora, esto, como es simple, no necesito ninguna relación prolongada para poder hacer esta investigación, se puede hacer a gran escala. Por ejemplo, los censos de población y vivienda en todos los países, ¿no? En Bolivia se desarrolla cada 10 años, ¿no? Se hace a todos los habitantes, ¿no? A todas las familias. Se hace desde el paradigma positivista, porque el paradigma interpretativo tiene otras características y difícilmente se podría llevar a cabo. Tal vez sí se podría hacer, pero tardaríamos unos 5 años en hacer este estudio, ¿no? O este censo en todo caso. ¿Ya? Y como son datos numéricos, datos estadísticos, datos cuantificables, verificables, este paradigma busca alcanzar la objetividad. Eso busca. Entonces, esas son las características de este modelo que es el positivismo. Ahora, por el otro lado, tenemos el paradigma interpretativo. Una pregunta antes de que pase al paradigma interpretativo. Sí, adelante, Por Germán. favor. Ahí ya tengo una confusión, porque si bien es cierto, uno de los puntos, el segundo punto que plantea el positivismo dice que surge de las ciencias naturales, obviamente, y es totalmente contrario a las ciencias sociales, pero el ejemplo que dio es parte de las ciencias sociales, así como los estudios de mercado, los estudios electorales, o por ejemplo, algún tema subjetivo que le puedo volver objetivo y después le puedo generar también ciertas variables y puedo hacerlo cuantitativo. Por ejemplo, si quiero estudiar la felicidad, ahora que en muchos países se estudia cuán feliz es la sociedad, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que es subjetivo el tema de la felicidad, si yo lo conceptualizo y genero las variables, puedo yo a través de encuestas buscar, ¿no es cierto?, de estas variables qué tan felices las personas, ¿no es cierto? Y llego a lo que es la investigación cuantitativa, pero no estaría dentro del paradigma positivista, ¿o sí? Porque ahí ya me confunde, porque si estoy hablando más de las ciencias naturales, porque las ciencias naturales, uno de los elementos es que yo puedo controlar las variables, ¿cierto? Yo controlo variables y además sé que si es que mezclo un componente A con otro componente B, siempre me va a dar el mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces, controlo variables y también puedo controlar ciertos resultados, lo que no sucede cuando yo hago investigación social. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con personas y las personas tienen sus criterios, sus comentarios, ¿no es cierto?, sus subjetividades, y ahí, a pesar de que yo sí puedo hacer investigación cuantitativa, no sé si estoy dentro del paradigma positivista. Ahí me confundió un poco. Ok, muy buena su apreciación, Germán. Sí, efectivamente, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, los temas electorales, la felicidad y muchas otras cosas, tienen que ver con lo que es ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, aquí exactamente nos dice de que es lo contrario a lo que es las ciencias naturales, pero desde el punto de vista del proceso y los resultados, ¿no? En todo caso. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una investigación, digamos, en este paradigma que es positivista, básicamente vamos a utilizar datos numéricos, vamos a poder verificar, cuantificar, ¿no? Nos vamos a basar en datos numéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decías, por ejemplo, tema de felicidad, lo puedo cuantificar, ¿no? Lo puedo volver cuantitativa, ¿sí? Sí, sí. Pero, sin embargo, hay algunas investigaciones que son sociales que no podría cuantificar, ¿no ve? Entonces van a ser básicamente sociales, ¿ya? Entonces más o menos va encaminado hacia ese lado, ¿ya? A la forma como se van a ir presentando. Obviamente puede ser, por ejemplo, aquí positivista, podemos partir de una investigación desde lo que es ciencias sociales, ¿no?
pero el proceso como tal, ¿no? Aquí tiene que ver con la interpretación numérica, digamos, ¿no? Con datos estadísticos, ¿no? Entonces, tal vez la diferencia está ahí, ¿no? No sé si me Muchas respondo. gracias. ¿Ya? Sí, gracias. Ok. Entonces, eso es positivista, ese es el enfoque, ¿no? O perdón, paradigma. Ahora, el interpretativo, ¿no? También se denomina cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista, ¿sí? Aquí permite comprender la realidad como dinámica y diversa. Como decíamos muy bien, las ciencias sociales son dinámicas, son diversas, ¿no? Y básicamente cuando estudiamos, ¿no? Estudiamos categorías, ¿no? ¿Sí? Entra tal vez mucho lo subjetivo, ¿no? En el proceso de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, aquí podríamos analizar básicamente elementos, categorías subjetivas, ¿no? Por ejemplo, hace un momento, al principio ponía un ejemplo de lo que son los sueños, ¿no? Entonces aquí podría analizar, podría interpretar, podría dar significado a lo que son los sueños, ¿sí? Y no así en un paradigma positivista, ¿sí? Aquí está dirigida al significado de las acciones humanas y de la práctica social. Claramente específica, ¿no? Está dirigida al significado de las acciones humanas y las prácticas sociales. Entonces, desde este paradigma sí podemos hacer investigación, si nos enmarcamos en estos paradigmas, ¿no? Desde lo que es las ciencias sociales. Está orientada al descubrimiento y aquí algo importante tal vez tiene que ver con lo que es la relación, el investigador y el objeto o sujeto de estudio. Aquí la relación es continua, es prolongada. Hace un momento decía, yo hago una encuesta y me desaparezco y ya está, ¿no ve? Aquí no. La investigación se tiene que hacer en entornos totalmente naturales. Es así que, por ejemplo, cuando hacen investigaciones de enfoque o paradigma interpretativo, ¿no? Generalmente en antropología, en sociología, trabajo social, tal vez derecho y otros, ¿sí? Se van a vivir meses, años, ¿no? En esos lugares donde van a hacer la investigación. Y solamente así pueden presentar resultados o investigaciones que estén acordes, ¿no? Que sean reales tal vez, ¿sí? Caso contrario, van a ser ambientes no naturales, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Seguro aquí mayoría son docentes o estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando agarran cierta confianza, entonces hay chacota siempre, ¿no? En un aula, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy dando clases, ¿no? Y están haciendo chacota, ¿no? O están mirando su celular, ¿no? Ahora yo digo, ¿no? A partir de hoy, el director de la carrera va a participar en todas las clases y el director entra y se sienta, ¿no? En uno de los asientos. En ese momento, todos los estudiantes van a cambiar su comportamiento. Ese comportamiento no es natural, ¿sí? No es natural. Pero va a pasar, ¿no? Una semana, 2, 3, 4 semanas y nuevamente van a volver a la normalidad, ambiente natural. Entonces, esta investigación cualitativa se hace en ambientes totalmente naturales. ¿Ya? Entonces, lo que decía hace un momento como ejemplo de la festividad del gran poder, ¿no? Entonces, si yo quiero investigar, ¿no? Respecto, no sé, del por qué bailan, digamos, entonces yo tendría que convivir con ellos, tendría que convertirme en fraterno, tendría que participar con ellos. Y solamente así voy a poder obtener los datos que realmente quiero para mi investigación. Es otra de las características que hace que sea diferente entre lo que es el cuantitativo, o perdón, el positivista y lo que es el interpretativo. Ahora, como requiere, ¿no? De hacer investigación
en un ambiente natural, un relacionamiento, digamos, constante entre el investigador y el sujeto, el objeto de estudio, ¿sí? Se va a emplear en pequeños grupos. Yo no podría generalizar, yo no podría aplicar, digamos, esta investigación a gran escala, ¿sí? Porque primero me demandaría mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? O tal vez necesitaría muchas personas para que se interrelacionen en un cierto tiempo, entonces no va a ser un proceso rápido, ¿ya? Es por eso que muchos, por ejemplo, las encuestas electorales, si bien son parte de lo que es las ciencias sociales, ¿no? Entonces se hacen desde lo que es el paradigma positivista, ¿no? La esencia mismo, ¿no? de la investigación. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Sociocrítico, que es la tercera o el tercer paradigma, ¿no? El sociocrítico tiene que ver con la aplicación de los resultados. Vale decir, identificamos un problema, estudiamos, analizamos, obtenemos datos, obtenemos resultados. A partir de los resultados, planteamos la solución. La solución. Esta solución lo aplicamos para solucionar el problema. Es un proceso cíclico. Lo que se busca es solucionar el problema identificado. Necesariamente. Ahora, si no soluciona lo que hemos planteado, hay que volver a replantear, ¿no? Hasta solucionar el problema. Hay algunos que dicen que esta investigación nunca termina. ¿No? Nunca termina. ¿No? Entonces es un proceso cíclico, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la relación entre el investigador y el sujeto objeto de estudio, tiene que ver con correspondencia. Significa que si bien hay un investigador, el investigado participa de forma activa en ese proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, el investigado, el sujeto, se convierte en parte activa, es participante de la investigación. Y es así que se convierte en un modelo de conocimiento, observación, participante. Muy pocas veces se utiliza este paradigma de investigación, ¿sí? Esto lo he visto aplicar aquí en Bolivia en Profocom, ¿ya? ¿Sí? Entonces los profesores son los que aplican a través de sus unidades educativas, ¿no? ¿Ya? Pero así en las universidades, ¿no? Muy pocos realmente aplican esto, ¿sí? Porque es un proceso largo. La mayoría se enfoca en lo que es el interpretativo o lo que es el positivista, ¿sí? Los tres paradigmas. Ahora, estos paradigmas con fines investigativos se traducen en los enfoques. Entonces, los paradigmas se traducen en enfoques, ¿no? Y cuando manejamos investigaciones, lo llamamos paradigma cuantitativo al positivista, paradigma cualitativo, enfoque cualitativo a lo que es el interpretativo. Y al sociocrítico lo llamamos sociocrítico. Algunos lo relacionan el sociocrítico directamente con lo que es el cualitativo. Y hay un tipo de investigación-acción se llama. Eso tiene que ver con lo que es el sociocrítico. ¿Ya? Y de forma específica en una investigación utilizamos estos dos. ¿Ya? El cuantitativo y el cualitativo. Ahora, en función a la investigación, no es suficiente en algunas veces
utilizar solamente el cuantitativo o el cualitativo. Entonces, a veces se hace una combinación entre los enfoques. A esto lo llaman el enfoque mixto o en algunos casos lo llaman cuanti-cualitativo. ¿Ya? Pero simplemente es una combinación. Ahora, esta combinación no es 50 cuantitativo, 50% cualitativo, sino puede ser más cuantitativo que cualitativo o viceversa. Pero al fin, al final estamos utilizando ambos enfoques. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Entonces veamos algunas características de estos enfoques. Cuantitativo, sus características, ya sabemos, es parte del paradigma positivista, entonces mide fenómenos, utiliza las estadísticas, prueba hipótesis, hace análisis causa-efecto. Como proceso secuencial, ¿no? Es 1, luego es 2, luego es 3, ¿no? No puedo saltarme del 1 al 3, luego 2, ¿no? Es secuencial. Deductivo, de lo general llegamos a lo particular. Probatorio, podemos probar, analiza realidades objetivas. Y como bondades, podemos generalizar los datos. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio, digamos, de estudiantes de primer año de la carrera de Derecho de la UMSA, es una universidad aquí en La Paz, ¿ya? Digamos son 900, ¿no? Voy a aplicar la técnica de lo que es la encuesta. 900 encuestas me demandaría mucho tiempo. Voy a obtener una muestra y la muestra me dice que debo hacer 120 encuestas. Entonces, a través de estas 120 puedo generalizar, ¿no? Los estudiantes de primer año de Derecho, no voy a decir los 120 estudiantes de Derecho, no. Entonces, aquí tengo esa bondad de poder generalizar los resultados. Tengo control sobre los fenómenos. Hay una precisión porque manejamos datos numéricos. Se puede replicar si hacemos investigaciones en el mismo contexto y se puede predecir a partir de los resultados. Datos numéricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este año el PIB en Bolivia va a crecer en un 2%. ¿Cómo sé que va a crecer en un 2%? Ah, son datos numéricos, por tanto puedo predecir, ¿no? Puedo calcular cuánto va a crecer el PIB. Una investigación cuantitativa. Mientras que una investigación cualitativa tiene las siguientes características, ¿no? Explora los fenómenos en profundidad. Aquí no voy a analizar de forma superficial, por eso aquí decía que debo convivir, de que debo participar, de que debo desarrollar la investigación en un ambiente totalmente natural. Entonces, voy a explorar los fenómenos. Voy a empezar de algo específico, voy a llegar a algo muy general, inductivo, ¿no? Se va a desarrollar en ambientes totalmente naturales. Ya hemos explicado esta parte, ¿no? Los significados se extraen a partir de los datos. Aquí no interesan los números, los datos estadísticos, ¿sí? Tal vez como apoyo, pero no es lo importante, lo esencial. El proceso inductivo, de lo particular a lo general, recurrente, porque no basta una entrevista, una encuesta, sino tengo que hacer varias, ¿no? Mejor si hago en un ambiente totalmente natural. Y aquí puedo analizar múltiples realidades subjetivas, ¿ya? Realidades subjetivas. En el cambio, en el otro son realidades objetivas. Aquí no tiene secuencia lineal, es decir, no es 1, luego 2, luego 3. Aquí puede empezar por el 2, luego hacer el 1, luego el 4, luego el 3, ¿no? No hay una secuencia. Pero sí, al final debo cumplir con todos los elementos, ¿no? De la investigación. ¿Cuáles son las bondades, ¿no? Profundidad de significados. Entonces, como estoy haciendo de forma exploratoria, digamos, ¿no? La investigación,
voy a tener mucha información o la información que obtenga o los datos que obtenga van a ser muy profundos y significativos. Amplitud, con eso voy a tener una riqueza interpretativa y también contextualiza el fenómeno estudiado. Así es, o esas son las características, el proceso y bondades de lo que es la investigación cualitativa. Bien, con eso terminamos hoy, pero vamos a desarrollar la parte práctica, ¿sí? Esto es teoría, ¿no? Y como es taller de investigación, nosotros vamos a desarrollar al final una investigación. Entonces, para eso vamos a desarrollar ahora. Pero sin embargo, antes de cerrar esta parte, me gustaría si tienen preguntas, comentarios, ¿no? Que puedan participar. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Sí. Ok, entonces ahora para la parte práctica, vamos a aprender, Sí, sí, una cosita nomás solo en el tema de lo cualitativo. Sí. Es que a veces ahí yo creo que es importante el tema de cuando se hace encuestas, nunca se hace a la población en su conjunto, sino a una muestra, ¿no? Yo creo que ese también es un dato importante, ¿no? Porque si no, nunca podríamos hacer a toda la población, porque eso ya es un censo, sino más bien para hacer este tipo de investigaciones se realiza más bien una muestra de la población. Correcto, sí. Entonces, por ejemplo, hay una población, ¿no? Que también lo llamamos universo, ¿no? Ahora de eso seleccionamos un subgrupo representativo que lo llamamos la muestra, ¿no? Ahora, para obtener esa muestra hay un proceso, a eso lo llamamos el proceso de muestreo. Ahora, eso puede ser probabilístico o puede ser no probabilístico, ¿no? Entonces, eso ya aprenderemos más adelante, pero buen dato, Germán, gracias. Ahora, para la parte práctica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una investigación, para lo cual la tarea difícil tal vez, por ejemplo, es definir el tema o de lo que voy a investigar, ¿ya? Para poder facilitar, y este es el ejercicio que van a hacer, vamos a responder 3 preguntas, ¿ya? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? 3 preguntas que nos va a permitir plantear mi título, mi idea de investigación. Entonces, por ejemplo, cuando decimos dónde, referimos al lugar. Voy a poner en otro color. Lugar. Cuando decimos quién, estoy hablando del sujeto o lo que es el objeto de estudio. ¿Y qué va a ser el problema o idea de investigación? Para poder desarrollar una investigación vamos a partir de estas 3 preguntas, ¿ya? Entonces, tal vez lo más importante es, los 3 son importantes, pero tal vez la parte más complicada es ahora de qué estudio, ¿no? ¿Sí? ¿De qué hago mi investigación? O al menos eso siempre es la tarea difícil, ¿no? De mis estudiantes de taller de tesis, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Ahora, ¿de qué, no? Al final, cuando queremos plantear nuestro tema de investigación, nos bloqueamos, ¿no?
Entonces, vamos a partir de esto. Y esto tiene que ver con lo que es la idea, ¿no? ¿Qué voy a investigar? Entonces, sus temáticas seguramente ahora son o tienen que ver con lo que es cosmovisión. Entonces, yo voy a responder, voy a poner simplemente como ejemplo, no, tal vez no de cosmovisión, voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Entonces, voy a hacer lugar donde comunidad, para que sea más fácil, voy a poner carrera de antropología de la UMS, ¿sí? ¿Quiénes van a ser mi sujeto objeto de estudio? Estudiantes de primer año. ¿Qué voy a investigar de ellos? ¿Qué puedo investigar? A ver, ¿alguna idea? ¿Por qué seleccionaron estudiar antropología? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Motivos? Sí, pero hay que hacerlo problema, ¿no? Claro, Ahorita pero solo está la podría idea. servir como ejemplo, ¿no? Ujú. Voy a poner motivos de estudio de la carrera. En el chat dice motivación para ser escogido. Ya. Ya. Ahora tengo la respuesta a las tres preguntas. ¿Y cómo planteo? Vamos a hacer solamente una investigación descriptiva, si quieren, cualitativa, ¿ya? Y no cuantitativa, porque ahí necesitamos dos variables. Aquí solamente vamos a trabajar con una variable, ¿ya? Entonces, mi título sería de la siguiente manera. Motivos de estudio. Esta parte no lo he planteado muy bien, ¿no? Y viene de estudiantes, ¿no? De primer año de la carrera de antropología. Ya está. Más o menos así. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se hace una investigación cuantitativa es más fácil de plantear, ¿no? Entonces aquí aumentamos una variable más, ¿no? Y ya tenemos las dos variables, sujeto, objeto y lo que es el lugar. En una investigación cualitativa también lo planteamos de esa forma, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el problema que no está formulado muy bien. Ustedes seguramente en casa, en función a su idea, lo van a hacer de la mejor manera. El sujeto objeto de estudio, que son estudiantes de primer año, y finalmente el lugar. Y esta fórmula funciona para cualquier cosa. O sea, pueden querer estudiar, no sé, en medicina, no sé, en cualquier cosa, les va a salir. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase van a plantear sus títulos de investigación de lo que van a desarrollar. ¿Queda claro? A ver, ahí tengo bueno, sí le tengo claro, sin embargo, el tema, ¿vamos a desarrollarlo después o solo ahora hacemos el ejercicio de describir, digamos, dónde, el quién y el qué y describir el problema, o es que después de eso vamos a aplicar? Ya, ustedes saben, ¿no? Para el tema de lo que es el diplomado como tal, el trabajo final, es un artículo, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, en este taller vamos a desarrollar aquello, ¿sí? Entonces, ahora hemos visto la parte teórica, digamos, ¿sí? Entonces, a partir de la siguiente entramos en la parte práctica, ¿no? Entonces, para eso ya tienen que tener sus títulos ya definidos. ¿A ver? Allá, Entonces, esto va a entonces, ser su trabajo final. vamos a hacer digamos, un protocolo de investigación pequeño, rápido, y después aplicamos eso, y ese va a ser y una vez que, digamos, investiguemos y hagamos el artículo, ese es el trabajo final. Correcto. Ya, entonces, es que también de eso dependía para ver cómo hago la tarea. Ah, ya.
Entonces, más bien, yo les voy a pasar una estructura de lo que va a ser el artículo científico como modelo, digamos, para que ustedes puedan ir enmarcándose y si pueden, vayan desarrollando, ¿sí? Entonces, a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir enfocando al trabajo final, ¿ya? Perfecto. Entonces, para la siguiente clase ya tengan claro su título, ¿sí? Entonces, la mejor forma o la técnica que siempre me funciona es esta a mí, ¿no? Entonces puedo plantear cualquier título, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? No sé, Valle de la Luna de la ciudad de La Paz. ¿Quién? Turistas nacionales y extranjeros. ¿Qué? Perfil, ¿no? Entonces, perfil de los turistas, ¿no? Entonces puedo plantear cualquier título, en cualquier temática, en cualquier área, ¿ya? Bien, entonces eso sería por hoy. No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna participación. Tengo una inquietud, por favor. Sí, Feliciano, adelante. Bueno, primero que te quiero saludarle retiradamente, ¿no? Bueno, he escuchado breve lo que es esta parte teórica de explicaciones del inicio, pero quedo con tanta duda. ¿Será que no estoy entendiendo? Poco nada conozco, no sé. El segundo es que, de cierta forma, me ha dado, mejor dicho, me despierta algunas inquietudes e intereses. No sé, ¿será posible solicitarle una clase extra a usted? ¿Será posible, fuera tan amable, mi querido hermano Román? ¿Es el Claro, pedido no hay mío o problema. no? El pedido mío para entender y o sea, para salir muchas dudas que estoy en mí y que no voy a dormir tranquilo esta noche. Ahora, Seguro. el segundo, a ver, tercero es que, por favor, no sé si una pregunta, ¿no? ¿Puedo pensar en esta presentación como usted lo hace didácticamente? Así lo podemos pensar y preguntarlas y plantearle un título de un trabajo. Entonces, sí, digo yo, puedo hacer unos dos, tres para ver cuál de esos sería más apropiada, más entendible y que usted diría, bueno, esto está, o sea, se me apoyará con fácilmente desde ese espacio y repito, formularía uno, dos, tres, una suficiente con eso, arreglamos y ya seguimos adelante. Ya, a ver, en tema de la clase no hay problema. En tema de lo que es dos o tres propuestas, yo te podría decir cualquiera, ¿no? O sea, yo te podría decir, me presentas tres y yo te puedo decir esto, ¿no? Pero posiblemente no te agrade, no te guste la temática, ¿no? Entonces tú tienes que definir lo que quieres hacer, de lo que quieres hacer la investigación, ¿ya? Pero lo que sí te puedo decir es que un título mínimamente debe contener estos tres elementos, ¿no? Para hacer un artículo científico, ¿ya? Entonces debe estar claro dónde va a estar o dónde se ha hecho la investigación, quién es, ¿no? El sujeto o el objeto, ¿ya? Y obviamente lo que es el problema propiamente, ¿ya? Entonces son esos tres elementos, ¿ya? Ahora, si fuera una tesis ya es otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una tesis cuantitativa, ya las variables y muchas otras cosas, ¿no? Pero mínimamente estos tres elementos conforman lo que es el título, ¿no? En un artículo científico, ¿ya? Entonces, si cumple estos tres elementos, está perfecto, ¿ya? Entonces, define, ¿ya? Entonces, lo que sí puedes tener dificultad es simplemente en la pregunta ¿qué? ¿No ve? Entonces, responder esa pregunta y tiene que estar en función a lo que te interesa, a lo que te gusta, a lo que dominas, ¿no ve? ¿Ya? Y el otro puedes hacer dónde, puedes ubicar un lugar, ¿no? Obviamente delimitado, no me dirás, por ejemplo, dónde, Ecuador, ¿no? Se podrías hacer, ¿no? Pero te demandaría mucho tiempo, ¿a ver? Ahora, ¿quién? ¿No? Entonces, tampoco, digamos, ¿no? Habitantes de todo Ecuador, ¿no? Tal vez posiblemente harías como un censo, ¿no? Pero igual te demandaría mucho tiempo. Entonces, enfocarse, ¿no? O sea, delimitar muy bien el lugar y también lo que es el sujeto o objeto de estudio, ¿no? Simplemente eso. Y el tercero que tiene que ver con lo que te gusta, con lo que te interesa, ¿no? Nada más.
Licenciado, Sí, adelante. sí, yo también tengo una duda, licen, ¿sabe? En el planteamiento, por ejemplo, del título, no sé si tengo que hacer la diferencia con el planteamiento de un problema de una tesis o similar, tiene que ser similar el del artículo. No, la verdad no le entendí bien esa parte donde decía, por ejemplo, en nuestro ejemplo que usted plantea motivos de estudio de estudiantes. No habría, yo no lo encuentro ahí el problema, dicen, no sé cómo tendría que plantear yo el título del artículo. Tendría que ser igual que de una tesis, de una monografía, cómo tendría que ser, dicen, y esa parte, y en otro punto también pedirle que nos envíen la estructura del artículo para que nos estemos basando nosotros y empecemos a redactarlo, porque obviamente no va a ser fácil. Tenemos que empezar a preguntar a usted y a los demás docentes, quizás pedirles ayuda para que nos puedan orientar cómo redactar el artículo, Licen. Ya, no se preocupen del tema de redacción. Este taller es para eso. Vamos a ir paso por paso, ¿sí? Les voy a enseñar cómo esto, metodologías, por ejemplo, cómo hacer introducción, cómo hacer, eh, no sé, pues resumen, ¿no? Todos los componentes del artículo les voy a enseñar así con este tipo de metodologías, ¿ya? De tal forma que ustedes puedan llenar y ya está, ¿no? Ahora, lo que me decía en cuanto a lo que es el título como tal, en un artículo mínimamente estos tres elementos. Entonces, va a ir en este orden, ¿ya? Entonces, si bien le estoy dando primero esto, luego esto, luego esto, entonces lo que tal vez aquí no hemos definido bien es la respuesta a qué, por eso tal vez la prego al título no nos salió bien, ¿sí? Pero ustedes lo van a definir muy bien qué, ¿no? Tiene que ver con lo que es el problema de investigación, ¿ya? Entonces, es similar a una tesis, ¿ya? Una tesis, solamente que aquí ya no tenemos las dos variables, ¿no ven? Pues aquí solamente esto va a ser nuestra única variable, ¿no? O categoría de investigación, si hacemos desde el enfoque cualitativo, ¿ya? Entonces, el qué va a responder a la idea, al problema que quieren ustedes estudiar, analizar, investigar, ¿ya? ¿Qué? Ahora, ¿quién es el sujeto objeto? Ya saben, ¿no? Ahora, ¿dónde es el lugar? Entonces, estos dos ustedes lo delimitan muy bien, ¿sí? Entonces, la delimitación tiene que ver con especificar, ¿ya? El lugar, la población. Ahora, el tema de qué es con la temática de su interés, ¿no? Lo que les gusta, lo que les encanta y lo que quieren investigar, ¿no? Por ejemplo, obviamente va a estar relacionado con lo que es cosmovisión, ¿no? Y eso es en ese programa estamos, de hecho, ¿no? Entonces, ustedes desarrollan, tocan un tema de lo que es cosmovisión, ¿ya? ¿Qué? Pues yo podría estudiar, por ejemplo, indicadores agroecológicos, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? Se podría estudiar las constelaciones, no sé qué, ¿no? Entonces, el qué, ¿ya? Ahí analicen, ahí seleccionen muy bien, ¿ya? Entonces les va a salir nomás estos otros elementos, ¿ya? Para la siguiente solamente el título todavía, ¿ya? Y yo en la semana les voy a pasar, mañana les voy a pasar la estructura, ¿no? Del artículo y en base a eso vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo un poco de, hoy día era la parte teórica, ¿no? Entonces las siguientes va a ser más práctica, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de teoría, vamos a ver la parte práctica, ¿no? Para que ustedes, a medida que vayamos avanzando, ustedes ya vayan desarrollando su artículo científico, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Alex les dice, buenas noches. ¿Podría consultar si el tema que escogí está bien? Ok, sí, pueden, en la semana también pueden ir escribiendo al grupo de WhatsApp o de forma interna para que podamos ir revisando, sugiriendo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, el, ¿de qué, de cuántas páginas más o menos debería ser el artículo en sí, o un rango de páginas, para ver qué tamaño hay que hacer el artículo, la investigación?
Ya tendremos como referencia en promedio con 10 páginas. ¿Ya? Ok. ¿Y hasta qué fecha es, digamos, el plazo para la presentación final del artículo de investigación? Eh, no tenemos claro la fecha. El diplomado termina, estamos de hecho en el último mes, ¿no? 4 semanas, ¿no? A partir de hoy día o de ayer, ¿no? Termina. Entonces, de ahí vamos a dar 1 semana o 2 semanas más, dependiendo cómo vayan avanzando, y ahí vamos a terminar, ¿ya? Y vamos a terminar con las defensas de los artículos, y eso sería todo, ¿no? Ahora, una última pregunta. Me acuerdo que cuando hice mi tesis en la universidad, justamente en un taller como ahora, ¿no? De investigación para aprender a hacer la investigación, nos dieron una tabla en la que podíamos poner, ¿no? Cada una de nuestras opciones que teníamos de tema para ver cuál era más factible, pensar, cuál era más, eh, claro, ¿no? O sea, fácil de hacer o que de verdad se podía hacer, ¿no? Porque algunas veces uno plantea un problema, pero no se da cuenta que ya cuando lo empieza a hacer, ya recién empiezan los problemas, no sé, no había pensado que tenía que investigar esto, ir a tal parte, ¿no? Entonces, esa tabla era para eso, para ver qué tan fácil era cada uno de los temas para elegir, digamos, el mejor tema para hacer que sea factible. Eh, en cuanto a las variables, nuestro tema de investigación, ¿cómo podríamos elegir un tema que sea así realmente factible? No sé cómo se dice la palabra, ¿no? Pero que se pueda hacer, digamos, y no sea muy difícil de hacerlo. Ya, los trabajos tienen que estar relacionados con lo que es cosmovisión, ¿no? Porque Claro. hemos desarrollado lo que es el programa de cosmovisión, entonces tiene que estar relacionado con aquello. Ahora, respecto a lo que me dice la tabla, la factibilidad, no tenemos esa tabla, ¿no? Yo más que nada sugiero de que puedan plantear temas de su agrado, de su dominio, ¿ya? Lo que les interese más, lo que desean conocer ustedes, ¿ya? Entonces, enfóquense en eso, ¿ya? Entonces, obviamente, que no sean temas muy amplios, ¿no? Entonces, temas más específicos que puedan desarrollar, que puedan presentar, porque recuerden, esto es un taller de investigación y de difusión, va a terminar en publicación, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? Muchas veces la dificultad está, por ejemplo, en publicar, y aquí vamos a publicar como debería de ser un artículo científico, ¿listo? Entonces, que sea algo de su dominio, de su conocimiento y de su agrado, ¿ya? Gracias, licenciado. Muy bien, con eso terminamos hoy día, entonces cualquier cosa en el grupo de WhatsApp Hermano y... Román, Sí, Feliciano, le escucho. por favor, al término quizás nos permita que unos 5 minutitos de atención personal, por favor. Uno. Dos, acá me presenta Ari, mejor dicho, aquí hizo unas preguntas, pronombres interrogativos, ¿no? ¿Dónde, quién, qué? Pero acá cambió y dijo, va en ese orden. ¿Qué, quién, dónde? ¿Es de lo mismo? Ya, esto simplemente es para generar la idea, ¿ya? Entonces, lógicamente, primero ubicamos dónde vamos a hacer la investigación, ¿sí? Entonces, voy a hacer en mi comunidad, se llama Sulcatiti, ¿ya? Ahora, ¿quiénes, no? ¿Qué cosa puedo hacer, no? Entonces, lógicamente, más o menos pensamos de esa forma, por eso está planteado de esta forma, ¿ya? Ahora, cuando planteamos el título, va en este orden, ¿ya? Simplemente es eso. Entonces, esto mismo vamos a redactar incluyendo algún conector, ¿no? De tal forma que sea fluido el título. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, creo que La sí, ¿no? redacción va a ser libre a mi modo, al modo que uno lo quiera hacer. ¿A qué ¿O se usted va a refiere? hacer unas preguntas
específica. No entiendo su pregunta. No, yo digo, por ejemplo, la redacción que vamos a hacer va a ser dirigido con alguna pregunta específica o va a ser libre la redacción. La redacción del cuerpo del... El tema. Ah, ya. Sí, va a ser libre, pero de acuerdo a la estructura que vayamos a dar, ¿sí? Ah, ya. Gracias. Muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien. Cualquier Muchas consulta en el grupo gracias. de WhatsApp. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.